este momento más que nunca es necesario hacer este tipo de semanas, pues sobre todo científicas, porque ahora más que nunca la ciencia ha adquirido esa relevancia que muchos de los ponentes que esta mañana se van a dirigir a vosotros llevan pidiendo y demandando durante muchos años. Yo creo que Margarita suscribirá y efectivamente por fin hoy, pues debido a una situación pues desgraciada, como es una la mesa, pues sin la ciencia no hacemos nada. Yo creo que a los jóvenes absolutamente es básico. Esta mañana, aunque vosotros que hay muy jóvenes, yo ya os digo que vais a tener una oportunidad que dentro de muchos años os acordaréis y diréis, madre mía, yo estaba en Margarita de Val me hace una charla. Si cabe, más adelante me daréis una idea más importante. Yo quiero agradecer el estudio que con nosotros, la relación directa entre bueno, la consejería y el instituto. Nosotros estamos muy agradecidos de poder participar en todo lo que se nos requiere. Y por supuesto, pues poner encima de la mesa, no ha tenido que ser nada fácil, directora, porque tener a Margarita del Mar y al resto de ponentes y todo lo que ella conlleva, pues ha tenido que ser complicado. Y no imaginar que, de hecho, pues ella será quien se encargue de la conferencia inaugural, que es una de las pilotos más solicitadas en este momento. De hecho, la estamos viendo en el telediario y en noticias y en programas, yo creo que casi a diario o semanalmente. Y bueno, no solamente es una gran científica, sino que además tiene una característica muy a su favor, y es que se entiende todo lo que dice. Y eso en ciencia es, pues sobre todo los que no somos de la rama científica, y quizás somos un poco más de letras, es muy agradecido. Yo quiero decirle a Margarita que tiene usted dotes de gran docente, de comunicadora. Todo lo que usted nos explica, pues nos sirve de mucho. Y eso, trasladado a nuestra juventud, a la juventud de la región de Murcia, pues es todo un lujo. Bueno, pues tampoco me quiero extender mucho más, porque lo importante es escucharla a ella y al resto de ponentes, pero sí que tengo la obligación de no terminar de darle las gracias al equipo docente del Instituto del Código, también a los educativos. Vosotros habéis hecho que los centros educativos sean seguros y que a pesar de la pandemia podamos ir todos los días a clase, que nuestro centro educativo estén abiertos, y esto no es fruto de la casualidad. Estos son muchísimos determinantes que se han puesto todos en conjunto y que hemos trabajado todos para que eso sea así. Y sobre todo, pues también resaltar la figura de otra gran mujer que hay esta mañana con nosotros, que es la directora del instituto. Yo le tengo muchísimo cariño, le tengo muchísimo respeto, porque de luego es Mariela, es una mujer que se propone lo consigue y ella lo tiene muy claro. Todo su centro por sus alumnos. Y bueno, pues nosotros siempre nos tendrás de tu parte y a tu favor. Así que muchísimas gracias por todo. Es un honor que yo haya podido esta mañana compartir este ratico con vosotros. Me quedaré a escuchar a Margarita y a vuestra disposición siempre. Un millón de gracias. Muchísimas gracias, Esperanza, por tus palabras tan cariñosas y por, vuelvo a repetir, habernos hecho un huequito en tu agenda, que sé que es muy ajetreada. Ahora vamos a dar la palabra a doña Margarita del Val, que os quiere dirigir unas palabras antes de empezar su conferencia en este acto inaugural. Margarita, cuando quiera. No la oímos. Tiene que encender el micrófono. Es verdad. Bueno, que muchas gracias por la invitación, muchas gracias, consejera, muchas gracias, directora, muchas gracias por las palabras amables. Y bueno, creo que también he visto al antiguo director, a Pedro, sí, y os agradezco mucho que hayáis contado conmigo otra vez. Y además que hace 3 años me dejaseis entrenarme con vosotros, porque efectivamente la divulgación se aprende haciéndola. Comunicar lo que uno hace, pues si uno no es docente y yo no soy docente, pues se aprende interaccionando con la gente, viendo cómo se responde, qué cosas has dejado claras, cuáles no. Así que fuisteis mi entrenamiento y por lo tanto os debía una, ¿no?
Bueno, os voy a contar un poco cómo es esto. Lo primero os quería agradecer, la verdad es que a todo el sector educativo, pero especialmente a los que habéis estado al pie de cañón, ¿no? Todos los alumnos, los profesores, los directores y las consejerías, cómo nos habéis mostrado, la verdad es que al resto de los adultos, lo bien que se pueden montar las clases, ¿eh? Habéis sido, la verdad es que un ejemplo clarísimo de cómo, teniendo unas reglas, siguiéndolas, la educación puede ser muy segura y además mantener, bueno, más o menos un poquillo todo raro, ¿no? Todo un poco distinto, pero seguro que vosotros os podéis adaptar mejor que nosotros. Yo en septiembre hice la broma de, digo, bueno, seguro que los niños pequeños, ya no vosotros, pero los niños pequeños nos van a enseñar a los mayores que ellos aprenden mucho antes a ponerse la mascarilla que nosotros, porque nosotros tardamos como un par de meses en entrenarnos en ponernos la mascarilla. Estábamos todo el día dejándonosla caer, no sabiéndonosla poner, etcétera. Bueno, pues efectivamente, los más pequeños nos enseñaron desde muy pronto que se la ponían muy bien, que eran muy rigurosos. Vosotros también, las universidades también, así que os felicito. Ha habido muchísimos sectores que han hecho mucho esfuerzo, pero vosotros también. Y enhorabuena. Y luego os quería comentar un poco, desde la ciencia, la verdad es que ya sabéis que a mí me gusta mucho la ciencia, espero que a vosotros también os guste. Y a quien le guste, que sepa que dedicarse a ella pues es siempre muy interesante porque es siempre nueva, se está aprendiendo. Y particularmente ahora durante la pandemia, una de las cosas que hemos hecho ha sido que hemos colaborado muchos. Todo el mundo se ha lanzado generosamente a colaborar, a proporcionar su saber y a la vez a hacer preguntas ingenuas a los demás. Es decir, aprender que cuando una cosa no la sabes, lo mejor es preguntarla. Nadie ha nacido sabiendo y precisamente cuando nos hemos juntado profesionales de muchos sectores distintos, pues hemos podido darnos cuenta de que nos beneficiábamos muchos de los demás. Así que, bueno, pues yo he hecho todo tipo de preguntas y sé que ninguna pregunta es nunca errónea. Y si lo es, pues bueno, ya no la vuelvo a hacer, ¿no? O sea, que tampoco pasa nada. Y bueno, deciros que realmente desde la ciencia, que siempre me ha gustado, participar ahora en enfrentarme, en intentar enfrentar la pandemia desde el principio, con muchos colaboradores, viendo, sacando lo mejor de todos nosotros, viendo que teníamos grandes científicos en España, que la formación de los científicos en España es buenísima, que podíamos llegar a hacer fábricas, cosa que los científicos siempre estamos en la Luna de Valencia y no se nos ocurría ponernos a hacer fábricas. Pues bueno, pues hemos ido adelantando, ¿no? Estamos pensando en ensayos clínicos, estamos lanzando kits de diagnóstico, las mascarillas del CSIC que se fabrican en Valencia. Bueno, pues todo eso nos ha puesto las pilas y nos ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que realmente en una situación difícil, distinta, pues también te puedes adaptar, saber qué va a pasar en algún momento, que tardarán bastantes meses todavía, pero qué va a pasar, te puedes adaptar y sacar lo mejor de esa situación. Y la sensación de desde la ciencia, no solo estar generando conocimiento, que alguien se lo lea, alguien muy especializado, sino poder ver que estás ayudando a tu sociedad, a tu país, a tu ciudad, a tu colegio, ¿no? Pues la verdad es que es muy bonito. Así que os animo a que los que os gusten las ciencias, que os dediquéis a ellas, pero que no olvidéis que el truco un poco está en no quedarse demasiado cerrado cada uno en su zona de confort, sino atreverse a salir fuera e interaccionar con todos, porque cuanto más amplia sean los temas, más rico será lo que podamos concluir. Y luego, bueno, voy a empezar ya con nuestro sistema inmunitario y viendo el programa de charlas que tenéis en esta 17ª Semana de la Ciencia, debo decir que casi todas valen para el sistema inmunitario. Ya iréis viendo por qué. Nutrición, ejercicio, modelos matemáticos, etcétera. Todo eso vale. Bueno, pues voy a ver si puedo compartir ahora bien mi pantalla y os cuento. Y pensaros preguntas para el final, a ver si no me enrollo demasiado, ¿vale? Bueno, perdona Margarita, voy a comentar un poquito, como es la primera conferencia, voy a comentar un poquito cómo vamos a proceder, ¿vale? Nuestros alumnos nos están siguiendo desde las aulas, como podéis ver en la pantalla se ven muchas aulas, por tanto, aunque no haya muchas conexiones, sí que hay muchos espectadores. Entonces, vamos a dedicar al final un turno para que los alumnos puedan preguntar, alumnos y profesores, que lo vamos a hacer a través del chat, ¿vale? Pero al final. Yo iré leyendo las preguntas y realizándolas a viva voz a doña Margarita y ella irá contestando. Antes de empezar con la conferencia, voy a pedir que suban aquí conmigo dos alumnos que van a presentar a doña Margarita como científica, viróloga y
unos cuantos datos más que ellos nos van a darnos acerca de su currículum, tanto personal como profesional. Mario Rodríguez y José Ignacio Ruiz, de segundo de bachillerato B. María Rodríguez, perdón. Poneros aquí, a mi lado, aquí. Y presentar aquí. Venga, ya podéis hablar. Bueno, primero de todo, quería daros los buenos días a todos y a los presentes en la reunión. Y yo vengo a hablar de Margarita del Val. Margarita del Val es química, inmunóloga y bióloga. Es doctora de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Madrid y ahí se especializó en bioquímica y biología molecular. Realizó su tesis doctoral en el Centro de Investigación Severo Ochoa y posteriormente viajó a Alemania, donde se especializó aún más en inmunología, primero en un centro de investigación de enfermedades en animales y luego en la Universidad de Ulm. Allí se puede decir que profundizó más en sus temas y llegó a desarrollar una vacuna experimental que es la que se usa actualmente como base de las vacunas experimentales de enfermedades tan graves como el SIDA o la malaria. Y bueno, en su vuelta a España continuó sus investigaciones en el Instituto de Salud Carlos III y a partir de 2010 trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. También ha realizado diferentes trabajos con diferentes institutos estadounidenses y ejerce una labor de divulgación mediante charlas y artículos en diferentes medios de comunicación, focalizando últimamente sus temas en la actual pandemia de COVID-19. Y bueno, por último, concluyo diciendo que tenemos la suerte de tener ante nosotros a esta gran científica para inaugurar la 17ª Semana de las Ciencias y las Tecnologías con su charla "Nuestro sistema inmunitario, nuestra mejor defensa personal". Muchas gracias, María. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, pues con esta presentación de Margarita, yo creo que mejor no lo han podido hacer nuestros alumnos. Damos por inaugurada la 17ª Semana de la Ciencia y la Tecnología y damos comienzo a la conferencia inaugural. Margarita, cuando quiera. Pues a ver si se ve ya mi pantalla o todavía no. No. Todavía no. A ver. ¿Ahora sí que se ve? No. Ay, ¿yo? ¿Es por eso? ¿Alguien la ve en la pantalla? ¿Cómo la quito? Para quitarle el micrófono cuando ahí. Sí, se ve perfectamente y pasa las diapositivas. Perfecto. Vale. Bueno, pues voy a contar cómo funciona nuestro sistema inmunitario, pero os lo voy a contar con el ejemplo del coronavirus, claro, y de las vacunas frente al coronavirus, un poco cómo están funcionando, porque es un tema de mucha actualidad. Recordaros que las vacunas son la solución de la pandemia, aunque nos llevará meses aplicar las campañas de vacunación que van despacio, pero con las campañas de vacunación se ha logrado, por ejemplo, eliminar la viruela del mundo, se ha erradicado. Y había, fijaros, el virus de la viruela, que lo tenemos aquí a la izquierda, en la primera diapositiva, pues causaba una enfermedad bastante grave, con la cara entera o la piel picada de viruelas, que se decía, y tenía una cierta mortalidad parecida a la que hay ahora en el mundo con el coronavirus, también alrededor del 1%, de vez en cuando había variantes más graves. Y en el año 1967, que fue como una década antes de que se erradicase del mundo, causó 2 millones de muertes, que es precisamente lo que ha causado ahora ya este coronavirus en aproximadamente un año. Esto también fue en el mundo, ¿eh? Y aquí es cuando ya se estaba erradicando, cuando ya se estaba viendo el final, o sea que fue una enfermedad tremenda.
Y por eso, bueno, yo hace 3 años os di la charla de vacunas y me han interesado siempre las vacunas, pero ahora os voy a contar un poco, antes de que tuviésemos vacunas frente al coronavirus y antes de que nos lleguen a todos las vacunas, que tardarán meses o incluso años probablemente, pues vamos a ver cómo nos defendemos con nuestro sistema inmunitario. Vamos a aprender alguna cosilla del virus. Lo primero, este virus no es muy grave. No es un virus que sea ni muy contagioso ni muy mortal. No es muy contagioso, mirad, aquí tenemos una gráfica, el coronavirus está aquí en la parte de abajo a la izquierda. Es un virus que no se transmite mucho, no es muy contagioso. Sabéis que se le dice que tiene una R de 3, o sea que cada persona puede contagiar a 3, pero la varicela, por ejemplo, el sarampión, pues son como 3 veces o 6 veces más contagiosos. Imaginaros lo que puede ser, bueno, mucho más contagiosos. Y luego causa una mortalidad que es importante, y lo estamos viendo por la cantidad de fallecidos que hay cada día, que parece que nos hemos acostumbrado a los 300 muertos diarios, pero es tremendo. Causa una mortalidad de alrededor de un 1% en la población española. 1 de cada 100 personas infectadas, aunque sea asintomática, 1 de cada 100, contándolas así, acaba falleciendo. Pero hay otros virus que han sido mucho más letales, como el virus de la inmunodeficiencia humana, que cuando no había tratamiento de antirretrovirales era un 80-90% de letalidad, era mucho peor. Pero este virus tiene una combinación tremenda de transmitirse muy bien y de una manera muy fácil, porque la vía respiratoria es una transmisión muy fácil, y además tener tanta mortalidad como para que afecte a muchas personas y nos preocupe mucho y además afecte al sistema sanitario porque se están infectando muchas personas a la vez. Y lo peor de este virus, por eso lo pongo en rojo, es lo silencioso que es decir, que se transmite a través de asintomáticos, como ya sabemos, y esto lo recuerdo otra vez porque ya lo sabemos, pero recordar que las personas que ya tienen inmunidad, las personas que ya han pasado la infección y que están relativamente protegidas, las personas que se vacunen y que estarán relativamente protegidas, probablemente siguen siendo personas que si se infectan son contagiosos asintomáticos. Así que aunque ellos se encuentren muy tranquilos y se os acerquen y se quiten la mascarilla, por favor decirles que no, que ellos pueden estar contagiando a las personas de su alrededor. ¿Cómo se transmite el virus? Voy a hacer el énfasis de por qué con este conocimiento habéis tenido el éxito que habéis tenido en los centros educativos. La transmisión del virus se transmite, o sea, es especialmente importante ahora en invierno la transmisión por aerosoles que se quedan suspendidos en el aire largo tiempo. Cuando uno respira, emite pequeñas gotículas chiquitísimas, nanogotitas de agua, de líquido, que pesan tan poquito que se quedan suspendidas en el aire. Además de eso, hay veces que también, sobre todo hablando, cantando, riendo, bailando, etcétera, o haciendo mucho ejercicio, pues también salen gotículas que incluso se pueden ver, que son más grandes. Y estas gotitas, como ya tienen un cierto peso, lo típico es que caigan al suelo pues como si fuesen algo disparado desde un cañón, ¿no? Acaban cayendo al suelo. Estas gotículas pueden caer sobre superficies, pero si no mantenemos las distancias, si no llevamos mascarilla y caen sobre las mucosas o sobre la boca o la nariz de la persona que tenemos enfrente, la pueden contagiar. Si no tenemos mascarilla y nos llevamos mucho la mano a la nariz, a la boca, pues tendremos las manos sucias y transmitiremos también el virus por las manos. Por eso es la higiene de manos, por eso es la distancia. Pero ahora, especialmente en invierno, recordar que es muy importante que los aerosoles se quedan suspendidos en el aire durante un par de horas, se van concentrando y reconcentrando, como si hubiese una persona fumando continuamente en la habitación, y si la habitación no está bien ventilada, o con ventilación cruzada, o tiene filtros, o se hacen las actividades al aire libre, o estamos respirando por los laterales de la mascarilla porque no las llevamos suficientemente ajustadas, estaremos contagiándonos incluso aunque mantengamos las distancias, incluso aunque tengamos higiene de manos. Por eso es muy importante recordarlo y por eso esto ha sido parte del éxito que habéis tenido en las aulas. Bueno, también os quería recordar una cosa que es de bastante actualidad ahora, que tenemos una situación tan tremenda de contagios porque estamos en los momentos más fríos del invierno. Os quería recordar lo que es la cuarentena y lo que es el aislamiento, porque creo que parte de la clave en que haya menos contagios sería respetarlos lo más estrictamente posible. Cuando una persona está sana, la manera de contagiarse es que se exponga, normalmente sin saberlo o a veces sabiéndolo, a una persona que está infectada. Y a lo mejor se contagia, por eso pongo la interrogación, a lo mejor se contagia. En cuanto sabe que se ha expuesto a una persona que ha dado positivo, como todos somos distintos, tiene que tener un cuidado especial y no sabe cómo va a reaccionar esa persona. Lo que ocurre es que
algunas personas en el primer día después del contacto empiezan ya a multiplicar el virus da la cara en esas personas y lo están multiplicando durante unos 10 días. Hay personas que tardan 2, 3, 4, 5, 9, 10 días incluso en dar la cara y solo a los 10 días es cuando esa persona empieza a manifestar síntomas e incluso empieza a dar un test de diagnóstico positivo. A lo mejor esta persona tan tardona ha dado 2 o 3 PCRs negativas, se cree que está limpio, se va a su casa tan contento, queda con los amigos y tal, pues no, a lo mejor a día 9, por ejemplo, es cuando ya da el positivo. ¿Y por qué ocurre esto? Que hay personas que lo dan muy pronto y otras muy tarde. Precisamente por eso se tiene que mantener una cuarentena de 10 días. La cuarentena es justo el periodo en que nuestro cuerpo está incubando el virus y como somos todos distintos, hay que mantenerla y hay que empezarla inmediatamente que sabemos que hemos estado en contacto con alguien y además mantenerla durante 10 días, y esto es el punto importante que quería dejar claro, mantenerla durante 10 días a pesar de que a lo mejor hemos dado todavía negativo. Es decir, si a día 4 o a día 5 damos negativo, incluso a día 8, tenemos que mantener la cuarentena 10 días, porque a lo mejor somos de los lentos en dejar que el virus se multiplique y acabamos contagiando a alguien por no mantener la cuarentena. Después de eso, cuando ya lamentablemente nos hemos contagiado, aunque a lo mejor, ojalá mucha gente haga la cuarentena en vano, pero mejor eso que un confinamiento total, ¿no?, del país. Bueno, los pocos que se han contagiado normalmente suelen ser contagiosos durante otros 10 días. El tiempo en que se es contagioso es precisamente lo que determina que haya que aislarse después de dar un positivo, que sea una PCR, un test de antígeno o tener síntomas aunque no te diagnostiquen. 10 días de aislamiento. Y luego, bueno, pues ya idealmente una persona se recupera, ya está sana y ya está inmunizada, ¿vale? Y recordar que los asintomáticos también tienen que hacer aislamiento en cuanto saben que son positivos por diagnóstico. Bueno, ¿y por qué somos todos distintos? Pues porque el virus a veces nos lo transmite a alguien que nos transmite mucho virus, y lo pongo en rojo porque es peor, o poco virus. Y el virus lo que tiene que hacer es luchar contra nuestras barreras, que es nuestro sistema inmunitario, que es una barrera muy potente, muy potente. Lo que pasa es que hay gente que tiene el sistema inmunitario, las defensas más débiles, y es peor, y otras personas que las tienen muy fuertes. Nuestras primeras defensas están en las mucosas, ¿vale? En la mucosa de la boca, de la nariz, de la faringe, que es donde se empieza a multiplicar el virus. El virus tiene que abrirse camino primero luchando contra la saliva, contra los mocos, que lo que tienen son un montón de mecanismos de atrapar a los virus, de degradarlos, de no dejarles avanzar. Tienen que atravesar las capas protectoras de las mucosas, intentar llegar a las células y cuando al final llegan ya a las células ya pueden empezar a multiplicarse en esas células. Si una persona tiene mucho virus porque se ha contagiado en una situación de alto riesgo, por ejemplo, sin mascarilla, muy cerca, mucho tiempo, en un sitio cerrado, mal ventilado con alguien, y tiene las defensas un poco débiles, probablemente se contagie con mucho más virus, mucho más rápidamente y de la cara, y a lo mejor en el primer día o el segundo día ya de una PCR positiva después de la exposición al contacto. Una persona que se ha contagiado con muy poco virus, probablemente con mascarilla, estando poco tiempo en una situación de riesgo y que tiene las defensas muy fuertes, como sois vosotros, por ejemplo, todos los jóvenes, pues tardará mucho más en desarrollar el virus, a lo mejor es de los de día 9 o día 10. Precisamente una de las cosas que explica por qué las personas mayores son tan vulnerables es que con la edad, poquito a poquito, vamos pasando de un sistema inmunitario muy fuerte a un sistema inmunitario cada vez más débil, con menos fuerza para reaccionar. Y gran parte de la diferencia de gravedad a lo largo de la vida es precisamente la fortaleza decreciente del sistema inmunitario. Bueno, pues como no sabemos cuándo nos hemos contagiado, ni cómo están nuestras defensas, hay que esperar los 10 días. Bueno, ¿por qué nos infectan los virus? Los virus nos infectan no por molestar, no por causarnos síntomas, no por causarnos la muerte. Los virus lo que necesitan es multiplicarse, porque si no se multiplicasen en una persona viva, que estarían siempre inertes y desaparecerían. Entonces, lo que tienen que hacer es llegar a nuestras células y empezar a multiplicarse. Cuando una célula se infecta por el virus, se empieza a multiplicar y hay células y virus que logran una interacción pues como muy sostenible y hay veces que las células son capaces de multiplicar al virus sin dañarse en absoluto. Es como una fábrica de virus a no mucho nivel y van multiplicándolo.
Otras veces, en el caso extremo, lo que ocurre es que las células multiplican el virus de una manera tremenda y acaban estallando y muriendo por la multiplicación del virus. Y esto, claro, causa síntomas, por ejemplo, en las mucosas, ¿no?, cuando las células están destruidas. Bueno, este estallido de las células acaba liberando muchas partículas infecciosas del virus y esto es justo lo que se transmite a otras personas. Por lo tanto, pasamos por una fábrica de virus, que son las células infectadas, esto sale a circulación y pasa a otra persona y le contagiamos. Bueno, los virus son todos distintos. Los hay desde los que son muy sostenibles hasta los que son unos asesinos natos, ¿no?, de la célula infectada. Eso es independiente de los síntomas. ¿Y qué tiene que hacer nuestro sistema inmunitario? Pues nuestro sistema inmunitario no se fija en si el virus es grande o pequeño, si tiene ARN o ADN, o estas cosas que decimos, o si tiene espículas por fuera y es un coronavirus o es un virus de la gripe. El sistema inmunitario se tiene que fijar en a quién se tiene que enfrentar. Se tiene que enfrentar a las células infectadas para eliminarlas y a las partículas infecciosas que ya se han producido para que no infecten más células y para que no vaya haciéndose una multiplicación tremenda dentro de cada persona. Bueno, pues para luchar con las partículas infecciosas tienen los anticuerpos y para luchar con las células infectadas tienen la respuesta inmunitaria celular, que son las células citotóxicas que matan al virus, a las células infectadas. Vamos a ver cómo funciona esto. Primero, lo que hace el sistema inmunitario es no alterarse ante nada que sea el propio organismo. Ahí debe quedarse absolutamente tranquilo, sin reaccionar, simplemente patrullando, dando la vuelta, pues como un policía de barrio que va mirando qué es lo que ocurre y no actúa. Sin embargo, cuando llega algo que es extraño al organismo, y los virus lo son completamente extraños, y dañino porque está dañando algunas células, esta policía de barrio, este sistema inmunitario, se despierta y lo primero que hace es activar la respuesta inmune innata. Son células que lo que hacen es comerse a los agentes infecciosos enteros, al virus entero se lo come y lo digieren dentro. Y al digerirlo, lo que hacen es intentar destruirlo. Pero a la vez, lo que hacen es inmediatamente mandar señales como interferones, como interleuquinas, señales de inflamación, suben un poco la temperatura para que haya mejor movimiento de todas las células por el organismo, y eso es la fiebre. Llegan muchas más células al sitio de infección y entonces eso se inflama, toma un tamaño mayor y duele, ¿no?, o se enrojece porque llega mucha sangre. Bueno, pues estas células lo que hacen es dar la señal de alarma. Si ellas controlan todo, desactivan la alarma. Si no lo controlan, cuando ya han venido los siguientes, esa inflamación tiene que desaparecer. Esa primera inflamación es muy importante, pero luego tiene que desaparecer. Bueno, pues esta policía de barrio ha llamado a los linfocitos que son los cuerpos de élite de nuestro sistema inmunitario, de nuestra defensa personal. Estos linfocitos, lo primero que hacen es llegar los linfocitos T, que los que son el brazo ejecutor son los asesinos o citotóxicos, que lo que hacen es que miran a todas las células del organismo y si tienen algo extraño, lo que hacen es reaccionar y eliminar a las células infectadas. Si la célula de al lado no está infectada, no la eliminan, solo eliminan a las infectadas. Y además lo que hacen es, tienen un doble arsenal. Por un lado, matan a la célula y por otro lado, liberan interferones, que son protectores, y otros factores, otras citoquinas, que son protectoras para las células vecinas. O sea, que hacen de poli bueno y de poli malo a la vez, ¿vale? Protegen además a los vecinos. De manera que aquí lo que estamos eliminando es un poco el polvorín. Eliminamos a las células infectadas donde se está fabricando el virus. Y llegan más cuerpos de élite que son los anticuerpos. Y los anticuerpos lo que logran es unirse a los virus que están dando vueltas por ahí ya circulando, ya sueltos, y al unirse al virus le neutralizan, le bloquean alrededor y no puede infectar a nuevas células. Normalmente los mejores anticuerpos neutralizantes son los que se unen justo a la zona de la proteína del virus que se une al receptor de la célula infectada, por lo tanto bloquean justo la mano con la que se agarra para entrar en la célula e infectarla y producir un montón de partículas. Los anticuerpos los producen los linfocitos B y de esta manera, pues bueno, las células que antes se comían a los virus y a las bacterias son capaces de hacerlo mucho más eficazmente y los digieren mucho mejor y los eliminan. Y esta es la respuesta inmunohumoral. Y los anticuerpos y la respuesta humoral, los anticuerpos os sonarán mucho, pues bueno, se hacen varios tipos de anticuerpos, los linfocitos B al principio, cuando son inexpertos, en las primeras horas o días, hacen anticuerpos IgM, que lo sabréis de los kits de diagnóstico,
y cuando ya están más experimentados empiezan a hacer anticuerpos IgG que son más potentes. Y lo importante de esta activación de los cuerpos de élite es que se crea un cuerpo de élite entrenado de memoria inmunitaria, porque nuestros linfocitos no solo reaccionan y son los ejecutores en el momento de la infección, sino que aprenden lo que han visto y recuerdan a todos los microbios patógenos que se han encontrado antes a lo largo de toda la vida. Y esta memoria inmunitaria es lo que hace que muchas enfermedades infecciosas solo las pasemos una vez. ¿Qué quiere decir pasar una enfermedad? Quiere decir tener síntomas. Recordar que una enfermedad solo son síntomas. Podemos estar infectados sin tener síntomas, sin sufrirlo. Podemos ser asintomáticos. Por lo tanto, hay enfermedades que solo las pasamos una vez, pero a lo mejor nos infectamos varias veces. Bueno, ¿por qué ocurre esto? La primera vez que un linfocito inexperto se enfrenta a un virus, se empieza a multiplicar lentamente, va adaptándose, aquí se manifiesta como un cambio de color y al cabo de unas semanas, 1, 2, 3 semanas, es capaz de hacer anticuerpos que controlan al virus. ¿Qué ha pasado en estas semanas? Pues que un par de semanas esperando a tener suficiente cantidad de anticuerpos, claro, hemos tenido síntomas, hemos tenido fiebre, hemos tenido a lo mejor un problema respiratorio con este coronavirus, a lo mejor nos han ingresado, incluso algunas personas, 1 de cada 100 ha fallecido. No todos los linfocitos se dedican a trabajar en el momento, sino que hay unos cuantos que se quedan de retaguardia, formándose y creando lo que van a ser los linfocitos de memoria. Son linfocitos que tienen el arsenal mucho más marcado, mucho más entrenado, que han cambiado genéticamente respecto al anterior, ahora cada uno es distinto y tiene una capacidad de reaccionar muy rápido, muy rápidamente. Hay más y muy rápidamente, en unos pocos días, son capaces de reaccionar y hacer anticuerpos mucho mejores porque han cambiado genéticamente. Estos anticuerpos se unen con mucha más fuerza al virus y por lo tanto lo neutralizan mejor. Hasta el punto de que, por ejemplo, con algunas de las vacunas que están ahora ya empezando a usarse con las personas mayores y con los sanitarios, esta segunda vez, si esto es una vacuna, la primera y la segunda dosis, esta segunda vez se hacen anticuerpos que neutralizan al virus 50 veces mejor. Eso es lo bueno de la segunda dosis. Bueno, pues esto es la memoria inmunitaria. La memoria es la base de las vacunas porque la segunda vez todo se hace mucho mejor y más rápido. Y también es la base de la inmunidad de las personas que se han infectado con el coronavirus, naturalmente, y que se vuelven a infectar. La segunda vez están mucho más protegidos porque ya tienen memoria inmunitaria. Aunque a lo mejor los anticuerpos puedan no detectarse demasiado bien o haber decaído en parte, tienen memoria, que no se preocupen. Por lo tanto, están bastante protegidos también con la infección natural. Sin embargo, a lo mejor, aunque no tengan enfermedad, sí que el virus se está multiplicando en ellos y sí que pueden ser contagiosos. Mucho cuidado con ello. Bueno, pues entonces lo que tenemos es la protección. ¿Qué ocurre al principio de la epidemia? Pues que ninguna persona había visto nunca el virus, en toda la humanidad nadie había visto nunca este virus. Cuando se infectaba, multiplicaba muchísimo el virus porque teníamos un sistema inmunitario absolutamente inexperto y se tenían síntomas ausentes, leves o graves o fallecimientos. Las personas que ya reconocen al virus, o bien porque se han enfrentado a la infección y, claro, han sobrevivido, o sea, esto tiene un riesgo importante, dejarse infectar, o aquellos que están vacunados, empezando ahora, a partir de estas Navidades, pues cuando se infectan lo que ocurre es que ya tienen un cuerpo con un sistema inmunitario ya potente, tienen anticuerpos, tienen linfocitos T y el virus se multiplica muy poquito. Por lo tanto, se logra que no haya síntomas o que sean muy leves, aunque a lo mejor se multiplique el virus. Entonces tenemos que ver que lo que estamos haciendo realmente con las vacunas es potenciar nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario nos ha estado defendiendo durante este primer año de la pandemia porque era lo único que teníamos para defendernos frente al virus, aparte de mascarillas, ventilación, lavado de manos, etcétera, etcétera, ya sabemos todo esto. Pero dentro de nuestro organismo lo que teníamos era nuestro sistema inmunitario y ahora precisamente vamos a usar justo a nuestra mejor defensa personal para entrenarle con las vacunas y lograr que nos defienda todavía mejor y sobre todo de una manera más segura. Bueno, ¿qué es bueno para que nuestro sistema inmunitario esté equilibrado? Nuestro sistema inmunitario no puede estar demasiado fuerte, no hay que fortalecerlo. Tiene que estar en su justo punto. Tampoco tiene que estar apático, no haciendo nada. Tiene que estar en su justo punto, reactivo para lo que hace falta. Bueno, pues lo más importante para que nuestro sistema inmunitario funcione bien es vacunarle, desde luego. Esto son como cursos de formación que crean una memoria inmunitaria muy importante y por eso a los bebés se les vacuna con todas las vacunas que tenemos disponibles, que no son más de 14,
y que permite que desde pequeños no estén enfrentados a las infecciones. Pero es muy importante también cuidar las barreras que tenemos. La piel es la barrera externa a la entrada de muchas infecciones, sobre todo las que entran por heridas, y cubre todo el organismo. Cuando está sana, pues no entran por ahí las infecciones, pero cuando está reseca, con grietas o con un corte, una herida, o una herida más grande, por ejemplo un accidente, pues por ahí pueden entrar muchas infecciones. Y la siguiente barrera son las mucosas, que es como nuestra piel interior, ¿no? Las mucosas nasofaríngeas, del aparato respiratorio, el aparato digestivo, de la vagina, de los ojos, etcétera. Por todos los lados tenemos mucosas. Y estas son las que nos protegen interiormente de todos los agentes infecciosos que nos entran por vía respiratoria, por vía digestiva, por vía sexual, etcétera. ¿Cómo se cuidan las barreras? Pues teniendo una muy buena hidratación, así que es importante beber, y con una comida muy variada y equilibrada. Ya os he dicho que todas las charlas que vais a tener relacionadas con las frutas y las verduras van a ser muy importantes. Aquí tenemos la pirámide nutricional mediterránea, donde tenemos aceite de oliva, frutas y verduras por aquí abajo muy abundantes, ¿no? Es muy importante además dormir bien, así que cuidarlo especialmente, porque dormir bien nos ayuda a recuperarnos bien, y es importante hacer algo de ejercicio. No lo olvidéis con el confinamiento, es muy importante hacer un ejercicio moderado, estar activo, mantener la actividad, porque el ejercicio libera una serie, sabéis que la gente dice, es que me encanta, cuando hago ejercicio me siento muy bien. Bueno, pues eso libera una serie de mediadores, endorfinas, que también ayudan a que el sistema inmunitario reaccione en la dirección adecuada, que reaccione bien entrenado, controlando los agentes infecciosos, en lugar de reaccionar con una inflamación persistente, que es el problemón de este coronavirus. Los síntomas graves son cuando la inflamación que os he dicho que tiene que ocurrir en los 2 primeros días o 3, esa inflamación persiste durante más tiempo y entonces nos acaba dañando a otros órganos, sobre todo a las personas que los tenían dañados por otras enfermedades, también con un componente inflamatorio. Entonces es bueno hacer ejercicio para que el sistema inmunitario esté equilibrado y vaya a reaccionar. Y luego son importantes otras dos cosas que, junto con dormir bien, son difíciles en esta pandemia. No tener estrés, ni ansiedad, ni miedos, así que vamos a intentar controlarnos, vamos a no manías las justas, y la prevención adecuada vamos a intentar tenerlo bajo control, y tener buenas relaciones sociales satisfactorias, que nos encontremos a gusto. Bueno, vamos a intentar hacerlo todo lo que podamos, y a las personas muy mayores que dicen, puf, yo ya no sé conectarme por pantallas, intentar facilitárselo, llamarles por teléfono, vernos al aire libre. Hay que mantenerlo, porque todo esto, que es como una vida sana, es lo que te dicen, ten una vida sana, ahora mismo lo necesitamos para tener un sistema inmunitario potente, equilibrado, en su punto. Entonces esto es justo lo que nos está defendiendo ahora, y lo tenemos que entrenar muy bien con las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Pues las vacunas son medicamentos. Ahora ya lo hemos aprendido, antes había gente que lo dudaba, pero vamos, hemos estado siguiendo los ensayos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, que casi no sabíamos qué empresa farmacéutica con qué vacuna iba por qué fase, ¿no? Otros medicamentos son productos más químicos, pero estos son productos biológicos, son partes del microorganismo, y en este caso, por ejemplo, es un ARN. Las dos primeras vacunas que tenemos es un ARN que fabrica la proteína en las células, en las poquitas células a las que le llega la vacuna en el músculo del brazo, ¿no? Y por lo tanto, es un componente biológico. Y lo que hace este componente biológico es hacer lo mismo que haría la infección, solo que sin riesgo, ¿no? Estimula a nuestro sistema inmunitario para que desarrolle una memoria inmunológica. Por lo tanto, estas vacunas lo que hacen es estimular justo nuestros linfocitos para que reaccionen a aquello extraño con lo que les hemos entrenado, a las enfermedades infecciosas de las que hemos sacado estos fragmentos, estos componentes. Las vacunas, al contrario que todos los demás medicamentos, funcionan evitando que en el futuro se tenga la infección. Es decir, son las de más vale prevenir, ¿no? No son de curar. En general, las vacunas no se usan como tratamiento cuando ya se tienen síntomas, sino que como tienen que entrenar antes a nuestros linfocitos, pues se tienen que administrar con la mayor antelación posible. Nunca sabes cuándo te va a llegar la infección, pero ahora sí que sabemos que en cualquier momento nos puede llegar. Por eso estamos dándonos toda la prisa que podemos con implantar las cadenas, las campañas de vacunación, pero que sean con todos los mecanismos adecuados, es decir, no ir a tontas y a locas. Por lo tanto, las vacunas lo que hacen es que sustituyen a la infección inicial natural, que potencialmente es grave, no solo potencialmente, sino que casi todas las vacunas nos hemos dedicado a desarrollarlas frente a enfermedades que efectivamente son graves y mortales.
Y las vacunas, sin embargo, son seguras, por lo tanto no son graves, y entrenan igual de bien la memoria del sistema inmunitario. A veces, cuando más completas son las vacunas, lo entrenan incluso mejor que la infección natural y encima sin riesgo. O sea que una vacuna realmente, como decimos muchos, es la solución de esta pandemia. Una vacuna no, muchas vacunas. Necesitamos por lo menos 5 a 10 vacunas porque hay problemas de suministro, no nos queremos rendir a una sola tecnología, etcétera. O sea, necesitamos muchas vacunas y tenemos que vacunar probablemente con 2 dosis. Ya habéis visto que la segunda dosis es importante desde el punto de vista del sistema inmunitario, porque es como ya el curso de formación definitivo, para 7.000 y pico millones de personas. O sea, que es que tenemos que tener fábricas en todos los rincones casi. Y luego recordar que las vacunas solo protegen frente a la infección para la que han sido preparadas, porque son componentes de ese microorganismo. La vacuna de la gripe nos la pusimos los que fuésemos grupos de riesgo en otoño para protegernos de la gripe y que no se complicase el diagnóstico con el diagnóstico del coronavirus, porque son todos muy parecidos a las enfermedades respiratorias. Pero la vacuna de la gripe protege solo de la gripe y la vacuna del coronavirus solo protegerá del coronavirus. Bueno, pues si las vacunas son medicamentos, se caracterizan medicamentos por ser seguros y eficaces. ¿Qué quiere decir seguro y eficaz? Pues seguro, en el caso de las vacunas, quiere decir mucho más seguro que cualquier otro medicamento. De siempre las vacunas son los medicamentos más seguros y lo son porque hemos querido que lo sean. ¿Por qué? Porque son prácticamente los únicos medicamentos que se ponen a personas sanas, porque son para prevenir una infección futura. Entonces, lo que no queremos es a una persona sana causarle un daño. Si yo tengo una enfermedad terminal, seguro que estaría mucho más dispuesta a tolerar algún efecto adverso. Con una vacuna no, y sobre todo si se la pongo no a personas, sino a personitas, ¿no? Como son los bebés, pues no estaría dispuesta a tolerar ningún fallo en la seguridad, un efecto adverso que arrastrase esa persona durante toda su vida. Eso es lo que más les pedimos. Y lo segundo que les pedimos es que sean razonablemente eficaces, y ahora os contaré la parte de eficaces. Pero lo más importante es que sean muy seguras. Parece que uno quiere que una vacuna sea muy eficaz. No, lo primero que queremos es que sean muy, muy seguras, es lo primero. Vamos a ver cómo es y por qué necesitamos vacunas. Esto sí, ahora os cuento el tema de la seguridad. ¿Por qué necesitamos vacunas? Pues bueno, pues que aunque no lo sabemos, estamos rodeados de muchos agentes infecciosos y muy dañinos, que entran por muchas vías. Por ejemplo, tenemos bacterias y virus. Bacterias tenemos algunas que seguro que conocéis, las que causan la meningitis. Tenemos aquí, por ejemplo, los meningococos que causan la meningitis y tenemos vacunas frente a varias meningitis. También hay virus para los que tenemos vacunas. Por ejemplo, el virus de la rabia tenemos una muy buena vacuna. Lo que pasa es que en España la península está libre de virus de la rabia, o sea que muy bien. Tenemos una vacuna muy buena para el virus de la poliomielitis, pero la poliomielitis se erradicó de España hace 20 años. Y está a punto de erradicarse del mundo, creo que luego os lo cuento al final. Pero tenemos otras bacterias y virus que también nos sonarán y no tenemos ninguna vacuna para ellos. La bacteria de la tuberculosis, la salmonelosis, el virus de la hepatitis C o el virus de la inmunodeficiencia humana, no tenemos vacunas. Para estos dos virus hemos tenido que hacer antivirales porque nos ha costado mucho y no lo hemos logrado nunca hacer vacunas frente al SIDA. Y frente a la hepatitis C nos rendimos desde el principio porque es un virus que tiene una variación, una generación de mutantes 1000 veces superior a la que tiene este coronavirus. Y dijimos, no vamos a ser capaces. Así que se fue directamente a antivirales. Y luego también hay otros agentes infecciosos como los hongos y los parásitos, como la malaria, por ejemplo, es un parásito, frente a los que no tenemos ninguna vacuna. Tenemos un candidato muy poco eficaz frente a la malaria, que se está haciendo un ensayo masivo en varios países de África. Un ensayo clínico masivo en varios países. Bueno, vamos a ver lo de la seguridad. Aquí os he puesto las vacunas son seguras. Os quiero enseñar por qué las vacunas típicas son seguras, las de antes de la pandemia, y os voy a comentar por qué las vacunas actuales frente a los coronavirus, las que están desarrollándose ahora, van a ser todavía más seguras. Bueno, en las vacunas típicas lo que se ha hecho desde hace mucho tiempo es que se hace un ensayo clínico, y aquí está en azul el número de voluntarios. A lo largo de varios años, a lo mejor año y medio, 2 años, se van reclutando voluntarios para participar en un ensayo clínico que se les vacuna y luego se ve si cuando tiene lugar la infección natural están protegidos, ¿vale? Bueno, pues en las vacunas típicas, después de eso, lo que se hace es que cuando se ve que una vacuna es buena, se pone en el mercado, se comercializa, se puede comprar y se empieza a vacunar a la gente y cada vez hay más personas vacunadas, ¿no? Y va subiendo el número de personas vacunadas a lo largo del tiempo.
ya pues se vacuna a todos los bebés o a todas las personas mayores, etcétera. Entonces, porque se ha seguido durante todo el ensayo clínico y después durante la fase ya posterior al comienzo de la venta de esta vacuna, porque se ha seguido si tienen efectos adversos o no durante varias décadas en todas las vacunas anteriores, desde mediados del siglo XX, se sabe que los efectos adversos de las vacunas ocurren muy pronto en cada persona, muy pronto, en las primeras 6 semanas después de acabar la última dosis en cada persona vacunada. Por lo tanto, las personas primeras que se vacunaron aquí a la izquierda del todo, ya se pudo ver en las primeras 6 semanas, digamos, este periodo equivale a 6 semanas, se pudo ver en las primeras 6 semanas, se pudo empezar a ver si tenían algún efecto adverso. Pero claro, como eran poquitas personas, pues se vio muy poquito y no daba para saber si era casualidad o no. Entonces, a lo largo del año y medio, 2 años, se fue acumulando datos de si había efectos adversos y luego ya cuando acabó este año y pico, 2 años de ensayo clínico, se toman todos los valores, se comparan las personas que están vacunadas con las que han recibido el control, el placebo, y se dan ya aquí los datos de seguridad. Y se dice, atención, esta vacuna es segura o esta vacuna no es segura. De todas maneras, si a mitad del ensayo clínico se ve que esa vacuna no es segura, se para, se interrumpe inmediatamente, claro. Bueno, pues aquí se ven los resultados de seguridad. Con estos resultados de seguridad, con este número de voluntarios, luego se va haciendo la farmacovigilancia, es decir, se sigue mirando si hay efectos adversos en cada persona en las primeras 6 semanas después de haber acabado la vacunación. Se van acumulando más datos de más efectos adversos en caso de que los haya y regularmente nos van informando de resultados de seguridad. Si aquí hay una vacuna que no es segura, se quita del mercado. Y hace como 3 años se retiró la última vacuna del mercado que hubo que retirar, que fue una que se usaba en las zonas tropicales frente al dengue. Se retiró porque dio un problema en 2 niños que fallecieron después de haber vacunado a cientos de millones. Se retiró y no volverá nunca esa vacuna, ¿vale? O sea, una vez que una vacuna se retira, jamás vuelve. Solo las que son muy seguras son las vacunas que existen. Bueno, ¿por qué las vacunas de coronavirus son ahora más seguras todavía? Las que tenemos ahora, las de Pfizer y Moderna, y ahora mismo también, desde la semana pasada, la de AstraZeneca, sabemos que son seguras. ¿Por qué lo sabemos? Sabemos todavía que son más seguras. Bueno, para empezar, no se ha vacunado tan despacito a los voluntarios ni a tan pocos. Se ha vacunado a muchísimos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque había muchísimas personas que se han prestado voluntarios, porque había muchas personas que sabían que esto era una emergencia, igual que lo sabemos nosotros. Y además ha habido mucho dinero para poder vacunar a más personas de lo normal. Alrededor de 5 veces más personas en unos pocos meses se han vacunado con cada vacuna de lo que se vacunaba antes en un par de años para cualquier otra vacuna. Por lo tanto, hay muchas más personas en las que se ha podido observar si hay efectos adversos. Y además se ha observado también en las primeras 6 semanas. Incluso a estas vacunas no les han dicho, en 6 semanas observas, les han dicho, tienes que observar 2 meses. Te lo vamos a alargar un poco, porque no pasa nada porque esperemos 2 meses. Todo el ensayo clínico se ha acelerado porque se ha reclutado a los voluntarios mucho más rápido, todos juntos. Y se les ha mirado desde el principio. Bueno, pues esto se ha podido hacer con tantísimos voluntarios 5 veces más porque ha habido mucho dinero. ¿De dónde ha salido el dinero? Pues mucho dinero ha sido público. Es decir, todo cuando nuestro gobierno nos decía, hemos comprado por adelantado dosis de tales vacunas, lo que estábamos haciendo era adelantar el dinero para que se pudiese hacer el seguimiento clínico de estos voluntarios vacunados y se pudiesen ver estos efectos adversos o no, hacer los análisis y hacerlos incluso cada semana los han estado haciendo. No se ha esperado a que acabase el ensayo clínico. Se hacía cada semana el análisis completo. De manera que hemos tenido resultados de seguridad muy potentes muy prontito. En 5 meses hemos tenido resultados de seguridad. Los ensayos clínicos empezaron en julio y en noviembre ya tuvieron los resultados. Y además, cuando ya se han puesto en el mercado, se ha empezado a vacunar inmediatamente, tan inmediatamente y tan rápidamente en todo el mundo, que en muy poco tiempo tenemos cantidad de personas ya vacunadas después de la venta. Se ha hecho la farmacovigilancia y muy rápidamente se ha podido ya tener nuevos resultados de seguridad. Es decir, esto lo hemos sabido justo después de que haya entrado en el mercado. En tan solo 10 días había tantos millones de personas vacunadas en Estados Unidos que solo con los datos de Estados Unidos ya pudieron ver que había efectos adversos muy poco frecuentes. ¿Cuáles eran estos? Los hemos oído en los medios de comunicación. Eran esta alergia un poco más fuerte que daba, bastante fuerte, y que lo que había que hacer era una inyección de epinefrina en el mismo sitio en que te vacunas. Te quedas un cuarto de hora o media hora en el sitio que te vacunas
y si da reacción, pues ahí te ponen la inyección y se para totalmente, ¿no? Bueno, pues esto ocurre en una de cada 100.000 personas. Como el ensayo clínico, aunque había sido con muchas personas, había sido con 20 y tantas mil, pues no se había podido ver esto. A lo mejor se había visto, pero no se había relacionado. Tienes que tener por lo menos 10 veces esta cantidad para darte cuenta de que no es casualidad, sino que es de verdad asociada a la vacuna. Bueno, esto ya se sabe cómo evitarlo, ningún problema. Pero esto en 10 días solo de venta, ya se ha sabido y se sigue haciendo. En Europa se está haciendo continuamente y cada mes se va a sacar nuevos resultados de seguridad de todas las vacunas que vayan avanzando. Por lo tanto, son más seguras que nunca las vacunas. No os preocupéis que la velocidad, al contrario, lo que ha hecho ha sido ganar en seguridad con estas vacunas. Además, a las vacunas se les pide que sean eficaces, pero esto es secundario. Fijaros que esto es secundario, aunque es lo único en lo que nos fijamos. Es secundario. ¿Qué quiere decir ser eficaces? Se les pide que protejan hasta cierto punto, no hace falta que sea un 95%, como sabéis, por ejemplo, un 60% es buenísimo también, y se les pide que protejan del sufrimiento. No se les pide que no nos infectemos, no protegen de la infección, no se les pide. Lo que se les pide a las vacunas es que protejan del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Síntomas leves, esos pocos sufrimientos, síntomas graves y muerte. Estas son las que protegen de la enfermedad. Por lo tanto, si estamos vacunados y no tenemos síntomas, diremos no he pasado la enfermedad, aunque ya sabéis que la podemos pasar sin síntomas. Esto es lo que se les ha pedido a las vacunas, ¿vale? Que hagan esto. Y esto es lo que hacen todas las vacunas que están funcionando. De vez en cuando, porque se diseña mejor la vacuna, porque se tiene más suerte o porque se quiere o porque se tiene mucho más conocimiento científico, pues tenemos vacunas que además protegen de, por ejemplo, el contagio del microbio, del agente infeccioso. Es decir, no solo protegen de los síntomas, sino que la persona vacunada ni siquiera se infecta y no contagia, no transmite la infección a ninguna otra persona. Estas vacunas tan buenas, además, no solo protegen a la persona vacunada, sino como protegen del contagio, controlan la pandemia, es decir, protegen a la sociedad, protegen a los vacunados y a los no vacunados también. Ojalá tuviésemos esto, ojalá tuviésemos esto. ¿Qué tenemos ahora? En cualquier caso, ojalá tuviésemos esto. Esto no se le pide al ensayo clínico, esto es mucho más difícil de ver. Lo que se le pide al ensayo clínico es esto. Entonces, como los ensayos clínicos están recién acabados, sabemos esto. ¿Qué sabemos? Pues de estas vacunas sabemos que protegen de los síntomas leves y de los síntomas graves. Primero supimos que protegían de los síntomas leves porque son mucho más frecuentes. Entonces, hubo más número de personas con síntomas leves y dijeron, ya está protegiendo de los síntomas leves. Los vacunados no tienen casi. Y los que no están vacunados, los que han recibido el placebo, tienen algunos, muy poquitos. Tienen más, ¿no? Los vacunados no, y los que no están vacunados tienen más. Luego vimos ya que los síntomas graves que se dan en pocas personas, en una de cada 6 personas, por ejemplo, son los que acaban hospitalizados o con síntomas graves, pues ya cuando hubo más casos de personas del ensayo clínico que se habían infectado naturalmente, a pesar de estar hiperprotegidos, como todos, claro, porque eran los más conscientes de que esto era una emergencia, pues ya vieron que también protegía de los síntomas graves. Y lo que supimos en cuanto se pusieron al mercado es que protegen de síntomas leves y graves. Todavía, como hay una de cada 100 personas que muere, no se sabía con certeza, no había suficientes números para saber si protegía de la muerte. Esto lo sabremos más adelante, sobre todo lo estaremos viendo en tiempo real cuando veamos que las personas muy mayores, que son las primeras que se están vacunando, deja de haber esa mortandad en ese tramo de edad. Eso lo veremos en los periódicos. Ya nos lo podrán contar también los ensayos clínicos, que tienen que ir dando actualizaciones todavía porque no han acabado, seguirán durante un par de años más o año y medio más, pero nos irán diciendo. Y esto seguro, sin ningún problema, porque como la muerte es consecuencia de los síntomas graves, de esto también protegerán. También nos van a decir si las vacunas protegen de la infección sin síntomas. Es decir, si cuando personas jóvenes o adultos jóvenes o niños se infectan y acaban sin tener síntomas, también están protegidos. Esto realmente no es muy importante porque solo si protegen de lo siguiente, es decir, de que estas personas sin síntomas multipliquen el virus y contagien, solo si protegen de esto es importante. Y esto lo podremos saber más adelante. Podremos saber si tenemos una vacuna fantástica o 2 vacunas o 3 vacunas fantásticas que protegen del contagio. Y veremos, porque además de bajar la cantidad de casos entre los vacunados, los de mayor edad, también puede bajar, por ejemplo, entre los no vacunados, los niños pequeños que no están vacunados, ¿vale? Entonces, eso lo iremos viendo
según van avanzando los próximos meses, de aquí a verano, pues empezaremos a tener ese tipo de datos e iremos sabiendo. ¿Qué se espera de estas vacunas de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca? Que no logren esto. Se espera que no lo logren. ¿Por qué? Porque en los modelos de animales, los preclínicos, que hay que hacerlos antes, por razones de seguridad, claro, y también para ir viendo la eficacia y dar con la dosis definitiva que se va a poner a las personas. En los ensayos con animales se vio que los animales sí que multiplicaban el virus en la nariz y en la faringe, en la cavidad nasofaringea. Como multiplicaban el virus, es muy probable que lo puedan contagiar aunque estén vacunados, ¿vale? No tenían sufrimiento, estaban protegidos de la enfermedad, de los síntomas, los animales, pero seguían teniendo virus. Por eso es por lo que se recomienda a todas las personas vacunadas que sigan con absolutamente todas las medidas de seguridad de antes, no por protegerse ellos, no por esperar a que la vacuna haga efecto, no por esperar a tener memoria inmunitaria, sino todavía durante todos los meses que todos los demás sigamos con mascarillas, con ventilación, con aire libre, con distancia. Tanto tiempo como todos los demás para no contagiarnos a nosotros. Que los vacunados no nos contagien ahora a los demás, ¿vale? Por eso. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre cuando ya hay muchas personas vacunadas con una vacuna fantástica, con una vacuna que protege tanto a los vacunados como a los no vacunados? Pues que podemos tener una inmunidad colectiva. Esto lo tenemos con una vacuna que, por ejemplo, hay muchas personas ya vacunadas, todas en amarillo están vacunadas, hay algunas que no están vacunadas, las azules, y de repente entran un par de personas que tampoco están vacunadas y que están enfermas y que son contagiosas. Bueno, cuando la mayor parte de la población está vacunada, estas personas contagiosas les cuesta más entrar en contacto con las pocas personas en las que el virus se puede transmitir y se evita que se extienda el contagio. Ahora bien, si se extiende el contagio, las que lo sufren son las personas que no están vacunadas. Lo que pasa es que se extiende menos. O sea, la inmunidad colectiva no es que si los demás están vacunados yo voy a estar protegido siempre, no. Será menos probable que me llegue el virus, pero si le llega a alguien va a ser a mí. O sea, si yo quiero estar protegido, yo me tengo que vacunar, que quede claro. Bueno, esto también ocurre cuando viene una gripe. Cuando viene una gripe, como a lo largo de los años la hemos ido pasando todos desde pequeños, pues todos tenemos bastante inmunidad. Todos estamos en amarillos aunque no estemos vacunados. No es vacunado, sino que tenemos bastante inmunidad. De manera que cuando entra alguien con gripe, pues hay algunos que les pilla con las defensas más bajas y sí que se contagian. Pero en general, pues la gripe se contagia un poco, pero solo se contagia ahora en esta época del año, justo en enero, febrero, que es cuando ventilamos menos, nos juntamos todos en interiores, etcétera. Es cuando los agentes respiratorios se contagian mucho mejor. Por eso estamos teniendo esta oleada tan tremenda de casos del coronavirus, que se transmite igual que la gripe, en otoño. Es el momento más duro de todos. Bueno, pues hay gente, sin embargo, que no es que no se quiera vacunar, es que no se puede vacunar. Por ejemplo, ¿quién no se puede vacunar? ¿Quién no tiene todavía la vacuna totalmente funcionando? Pues los bebés de menos de un año, que nacen con el sistema inmunitario muy maduro, les vamos vacunando desde pequeñitos, pero responden menos. Entonces, incluso hasta los 5 años hay niños que son más lentorros y que tardan en responder. Y luego hay personas que tienen pues algún problema ay, que le da al revés. Tienen algún problema del sistema inmunitario, algún fallo genético, o lo tienen deficiente o tienen algún tratamiento. Por ejemplo, una persona que recibe un trasplante de órgano, que es un regalo, ¿no? Cuando tiene un problema muy tremendo y logra que haya un donante de un órgano y se le trasplantan, necesitan evitar el rechazo del trasplante y por lo tanto le baja un poco las defensas para que no rechace el trasplante. O las personas que tienen cáncer y se les hace una quimioterapia, o las que tienen reacciones autoinmunes como una artritis, por ejemplo, y se les trata con algo para atenuar su sistema inmunitario, pues esos tienen menos respuesta inmunitaria y no reaccionan también a la vacunación y por lo tanto se protegen con esta inmunidad colectiva. ¿Qué pasaba con este coronavirus? Pues, como os he dicho al principio, no había nada de inmunidad en ninguna persona del mundo. Nada. Bueno, quizás, probablemente había inmunidad en las personas, 8.000 personas en todo el mundo, en la zona del sudeste asiático, que se infectaron hace 17 años con el SARS-1, con el hermano de este virus, el 1. Esos probablemente sí que tenían una inmunidad que había funcionado, pero eran 8.000 personas nada más. Bueno, en general no había nada de inmunidad en las 7.000 millones de personas del mundo. Cuando nadie es inmune, la infección, cuando la dejamos circular libremente, se contagia a casi toda la población. Y esto ocurrió en la primera oleada. Empezó a haber fallecidos, se contagió muy rápidamente.
A finales de junio ya sabíamos que la inmunidad en la población era de un 5%. ¿Cuántos se habían recuperado ya? Un 5%. Quería decir que 95% todavía seguíamos en azul, vulnerables totalmente. Empezamos a usar la mascarilla en aquella época y se ralentizó un poquito cómo iba el contagio. A primeros de diciembre se ha vuelto a mirar cuántas personas tenían inmunidad y hemos visto que era el doble. Por lo tanto, todavía hay un 90% de la población que sigue vulnerable, que siguen azules. Por lo tanto, se sigue contagiando. Si la dejamos circular, irá a toda velocidad, habrá muchos fallecidos y será un colapso. Como está más lenta, porque estamos tomando muchas medidas, muchas personas, va más lento. Pero con inmunidad natural nunca vamos a llegar. Hay que ganar tiempo en cualquier caso, hay que lograr enlentecer la epidemia, porque aunque tengamos vacunas, la campaña de vacunación tardará bastante tiempo en ser suficientemente completa y en notarse su efecto. ¿Qué es suficientemente completa? Pues suficientemente completa es que logremos vacunar en primer lugar, de manera inmediata, o sea, en varios meses, de aquí a verano, logremos vacunar a todas las personas de riesgo, a todas las personas mayores, a todas las personas, primero las de residencias y luego las mayores de 60, 65, 70 años, luego a todas las personas que tengan otras enfermedades crónicas y también, entreverado con eso, pues a todas las personas que estén en trabajos de mucha exposición o trabajos muy esenciales. Eso es lo que se está haciendo, pero va despacito. Y el cuello de botella fundamental de las vacunas no es que nuestro sistema inmunitario reaccione lento, que está reaccionando fantástico, ya los primeros datos dicen que están reaccionando muy bien, ya en Israel se está viendo que está protegiendo de los síntomas, claramente. Hay por ahí quien dice que protege del contagio. No tienen ni idea de eso. En Israel todavía no hay esos datos. Todavía solo saben que protege de los síntomas. Seguiremos observando lo que ocurre. Israel, ¿por qué? Porque ha sido un país que se ha organizado con una compañía farmacéutica para vacunar a toda la población y pasarle todos los datos de la población, todos los datos clínicos a esta compañía farmacéutica. Entonces, han recibido muchas dosis, no como nosotros, no como en Europa, y están vacunando a muchas personas. Bueno, aprenderemos de ellos. O sea que los datos de cualquier otro país del mundo no son útiles. Pero vamos, el cuello de botella es que no hay suficientes dosis. Como no hay suficientes dosis, estamos viendo que se tardará tiempo en lograr vacunar a toda la población. No en llegar a inmunidad colectiva, no lo sabemos. Una inmunidad colectiva, aunque se habla muchísimo en las noticias, solo se logra si tuviésemos una vacuna que protegiese del contagio. Y las probabilidades es de que estas vacunas ninguna proteja del contagio. O sea, que no hablemos de inmunidad colectiva todavía. Por lo tanto, nos queda mucho tiempo por delante y seguiremos viendo oleadas. Seguiremos viendo oleadas una tras otra, dependerán de que nos relajemos las medidas o pongamos más medidas de contención. Iremos subiendo y bajando con un oleaje que será cada vez más atenuado cuando entremos en un momento de mejor clima y podamos hacer todo al aire libre, en cuanto podamos todo al aire libre, pero seguiremos teniendo oleadas. Cada vez serán de gente más joven y eso será mejor. Estos son los datos actuales, justo hasta finales de enero. Bueno, pues recordaros que no hay muchas vacunas, tenemos 14 vacunas en España que se aplican, no son muchas, algunas son frente a virus, en azul, otras son frente a bacterias, y con las vacunas, bueno, pues han sido el mayor éxito de salud en el mundo, y es que realmente se ha logrado erradicar la viruela, os lo he comentado al principio, fue la primera vacuna que se hizo, la de la viruela, y se llamó vacuna porque cuando se demostró la eficacia de la vacunación se hizo con la viruela de la vaca, y de ahí viene la palabra vacuna. Muy prontito después de demostrarse científicamente que la viruela de la vaca protegía de la viruela humana, son dos virus muy distintos, pues en España se lanzó una campaña de vacunación perfecta, o sea, hace 200 años, fue perfecta. Se llamó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Real porque la organizó el rey Carlos IV, expedición porque realmente fue una aventura, fue por toda Sudamérica, Centroamérica, por las zonas de selva, por las zonas montañosas, Norteamérica, toda la parte que estaba bajo dominio español, pasó a Filipinas y a parte de China, y filantrópica porque era como ahora la seguridad social, era gratis. Y además fue una campaña fantástica porque se iba apuntando todos los lotes, a quién se le ponía, quiénes estaban protegidos, quiénes no. Cuando alguien, a pesar de estar vacunado, contraía la viruela, se localizaba inmediatamente a todas las personas que habían recibido el mismo lote de la viruela y se les volvía a vacunar. Se enseñó por todas las zonas de dominio español a los médicos de locales a preparar ellos mismos las vacunas, se enseñó a vacunar, se enseñó a llevar todos estos datos y aquello fue fantástico.
Bueno, aquello fue un hito, pero la viruela, hasta que no nos pusimos en los años 50 a hacer otra campaña de vacunación masiva como la que queremos hacer ahora con el coronavirus, no se logró en 30 años, hasta 20 o 30 años, erradicarla de la faz de la Tierra. Hacía falta erradicarla porque era muy mortal y porque era muy contagiosa y porque teníamos una vacuna con la que podíamos erradicarla. Este coronavirus es probable que no haga falta erradicarlo. Este coronavirus valdrá con que logremos proteger de la enfermedad. Es probable que este coronavirus, cuando tengamos suficiente inmunidad conferida por las vacunas, porque con la inmunidad natural vamos a ir todavía más despacio, cuando tengamos suficiente inmunidad, probablemente solo será un catarro más. Sabéis que hay otros coronavirus que nos infectan y que solo causan catarros. 1 de cada 6 catarros lo causa un coronavirus y ni siquiera nadie ha dicho, uf, ¿cómo estoy de coronavirus hoy? Alguien puede decir, uf, vaya gripazo que tengo, pero vaya coronavirus que tengo no lo decía nadie antes, ¿no? O sea que este coronavirus probablemente no haga falta erradicarlo, se quedará como un catarro y ya está. Cada persona se infectará por primera vez en su vida, en los primeros par de años de su vida, recién nacido, porque a alguien le pasará el coronavirus, alguien que ya lo tiene y que sigue siendo contagioso a pesar de tener inmunidad natural, y quedará inmunizado con 2 o 3 infecciones a lo largo de varios meses o de un par de años o 3 y ya está. Y luego ya no afectará a los mayores, ni a los que tienen enfermedades crónicas, ni nada de eso. Es lo más probable, ¿eh? Si hiciese falta erradicarlo, estamos en campaña, o sea que lo haríamos. Y también con otra vacuna se está a punto de erradicar otro virus del mundo, que es el virus de la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que no conoceréis ya, porque, como digo, se eliminó de España hace 20 años. Causaba daño a los nervios y, por lo tanto, los nervios que no daban señal a los músculos causaban que, por ejemplo, las piernas o los brazos se quedasen absolutamente sin músculos y entonces no tuviesen fuerza. Esto ocurrió una epidemia bastante grande en España y veréis a personas de alrededor de 70 años ahora que son las que todavía tienen este tipo de secuelas. Pero también puede afectar a los músculos de la respiración y, claro, esas personas murieron. Bueno, pues hay 3 virus que causan la polio y ya se han declarado erradicados 2 del mundo. Uno en el tipo 2 y otro el tipo 3 en años hace poco, 2015 y 2019. Y la polio de tipo 1 se declaró eliminada de África en mitad de la primera oleada de la pandemia del coronavirus, ¿eh? Se declaró eliminada de toda África y ahora mismo solo la hay en Afganistán y en Pakistán. Estamos a punto de erradicarla del mundo. Como veis, hay solo decenas de casos, pero parece que esto nunca acaba de irse. Ya sabéis que achatar una curva se logra, pero llegar a 0 casos es muy difícil. Bueno, pues esto se está logrando con muchas organizaciones filantrópicas, pero claro, con organizaciones internacionales pues como UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud, como los Centros de Salud y Control de Enfermedades de Estados Unidos, de Europa, de cada país, de todos los países del mundo, y con filántropos como el Club Rotario Internacional y la Fundación Bill y Melinda Gates. Y bueno, esto es todo. Recordaros que las vacunas realmente son muy buenas porque están potenciando a nuestro sistema inmunitario, que es nuestra mejor defensa cuando no tenemos vacuna y es nuestra mejor defensa cuando tenemos vacuna, precisamente porque lo que hacemos es entrenarle sin riesgos. Que las vacunas salvan cada año, las vacunas que teníamos antes, 2 a 3 millones de vidas infantiles, pero todavía hay 1,5 millones aproximadamente de vidas que se pierden porque no llegan las vacunas a todo el mundo. Es muy importante tener campañas de vacunación internacional y esto lo recuerdo ahora porque tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que vacunar a mi familia, a mi ciudad, a mi comunidad autónoma, a mi país, a mi Europa. Tenemos que vacunar a todo el mundo. Las enfermedades infecciosas no tienen fronteras, no conocen fronteras, saltan inmediatamente de un sitio a otro. China, que se ha cerrado de una manera tremenda, Nueva Zelanda, que se han cerrado, han puesto un océano a su alrededor, ¿no? Se han cerrado también perfectamente, no han logrado evitar que de vez en cuando les llegue el virus y tienen unas medidas brutales de impedir que entre nadie en el país. Bueno, pues de vez en cuando les entra virus. O sea que hay que vacunar a todo el mundo, recordar que el horizonte de las campañas de vacunación no es vacunarnos nosotros, sino vacunar a todo el mundo y que hay organismos internacionales, filántropos y la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que son los que están ocupando de que las vacunas lleguen a todos y que las compartamos con todos. Tenemos que compartirlo simplemente no solo por solidaridad, porque somos muy buenos
y muy generosos, sino por egoísmo también, para que se logre controlar la pandemia del coronavirus en todo el mundo y que podamos volver a una vida, espero que mejor que antes, a una normalidad razonablemente decente. Esto pasará, pero tenemos que colaborar en eso. Recordaros que precisamente este tipo de organizaciones internacionales para vacunar a todo el mundo, a todos los niños de todo el mundo, de los países más pobres, recibió justo el Premio Príncipe de Asturias en noviembre de este año, y es Gavi. Gavi es la iniciativa global para la vacunación y la inmunización. Esta es una alianza global que lo lleva haciendo ya muchos años y que ha logrado vacunar a muchísimos niños, llevándoles vacunas gratis a los países con menos recursos, a costa de que los países más ricos, como nosotros, las paguemos más caras. Y aún así, pagándolas más caras, nos salen muy baratas. Es lo que más merece la pena en cuanto a intervención en salud. Es baratísimo, salva tantas vidas, salva de tantas enfermedades, de tanto sufrimiento, que las vacunas es lo mejor que se puede hacer, invertir en salud. Y luego, para la gente que se crea que no son seguras todavía, yo intento explicároslo, recordar que hay algo que da más miedo que las vacunas, y lo recuerda muy bien esta campaña de Médicos Sin Fronteras, y es no tener vacunas, y lo estamos viendo ahora. Nos falta una única vacuna para una única enfermedad infecciosa y nos agobia no tenerlas, ¿no? Bueno, pues esto, recordar, las vacunas actuales son muy seguras y son la solución. Y esto es todo. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Margarita, por esta, lección magistral que nos ha dado, sobre todo por la capacidad que tiene para comunicar, la capacidad que tiene para adaptarse a un lenguaje entendible por un público normal, un público joven que está aprendiendo, que yo creo que toda esta terminología ellos ya la han visto en su asignatura de biología, pero que gracias a su buen talante, pues nos hace llegar y nos hace comprensible todo este conocimiento a toda la población, como antes ha dicho la consejera. Veo aquí a gente expectante porque quieren hacer preguntas. Yo creo que tenemos que aprovechar, porque en momentos como estos, pues, no sé si podremos repetir, y vamos a aprovechar de hacerle alguna pregunta a Margarita. Aquí en el salón de actos ya hay preguntas. Vamos a comenzar por el salón de actos y después daremos paso a las personas que están online. A ver, ¿alguna pregunta? Sí. Yolanda, ponte por aquí. Yolanda, profesora de biología, va a hacer la primera pregunta. Buenos días, doctora Del Val. La conferencia, magnífica. Nos hemos quedado todos con la boca abierta. Pero voy a ser rápida y lo que quería era, pues, que a ver si nos podía explicar por qué personas que ya han pasado la enfermedad, que ya han sufrido el COVID y además de forma bastante fuerte, esas personas se supone que tienen todavía IgG, y aún así se les va a vacunar. Entonces, pues a ver si nos podía explicar esto. Bueno, las personas que ya han pasado la enfermedad tienen una cierta inmunidad natural, que es buena, pero se ha visto que también se benefician de la vacunación. Es decir, la combinación de la inmunidad vacunal con la inmunidad natural, la combinación de ambas es mejor que cada una de ellas por separado. Serían las últimas que necesitasen la vacunación, claramente. O sea, estoy de acuerdo con el tono que has dicho de la pregunta. Pero si se fuese a retirar a las personas que ya han pasado la COVID-19 con diagnóstico claro, habría que hacer una labor que llevaría tiempo y logísticamente nos retrasaría las vacunaciones. En particular, hay que recordar que de las personas muy mayores hubo muchas que no fueron diagnosticadas. Las personas con las que se está empezando a vacunar son las de las residencias y muchas de ellas no accedieron al diagnóstico. Se sabe que tuvieron COVID-19 por los síntomas, etcétera, y porque fue en un brote grandísimo toda la residencia de ancianos, pero no están diagnosticados. Entonces, realmente para ellos lo mejor merece la pena más gastar una vacuna en alguno para que llegue más rápidamente a todos, particularmente en las personas muy mayores, porque tienen el sistema inmunitario muy debilitado y en ellos el refuerzo va a ser más importante que la
aunque tengan cierta inmunidad natural, que reciban la vacuna, porque para ellos cada año más de vida supone que se va debilitando cada vez más el sistema inmunitario. A lo mejor más adelante, cuando bajamos a grupos de edades menos potentes y lo podemos hacer a tiempo, pues sí que puede decir, oye, atención, los que tengáis diagnóstico claro, fehaciente, molecular de COVID, si no os importa, pasaros los últimos de vuestro grupo de edad a vacunaros. Vamos a dar prioridad a todos los demás. Entonces, a lo mejor eso se puede hacer, y eso podría ser a lo mejor una medida, pero no se ahorrarían tanto. Ten en cuenta que muchas personas no se han diagnosticado. En la primera oleada, 9 de cada 10 no se diagnosticaron, o sea que no se ahorrarían tantas. A lo mejor más adelante sí, ahora se ha decidido que no, por dos razones. Una, porque también les beneficia, y otra, porque no tienen ningún riesgo adicional. Eso sí que se ha visto en los ensayos clínicos. Son igual de seguras para las personas que ya la pasaron. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? A ver, ¿puedes subir por aquí? Ya que, a ver, un alumno le va a hacer una pregunta. Muy bien. Buenos días. Hola. ¿Qué tiene que ver la temperatura ambiente, es decir, que haya más frío o más calor, con la facilidad de contagio? Depende de cómo nos comportemos nosotros. El virus se transmite siempre que haya personas vulnerables. El frío y el calor le da igual mientras haya personas vulnerables. Y ya os he dicho que ahora mismo estamos pues como casi un 90%, a lo mejor ya hemos bajado al 85%. ¿Qué hacemos las personas? Pues que cuando hace calor podemos estar al aire libre y hacemos casi todo al aire libre. Cuando hace frío nos metemos en interiores, cerramos bien las ventanas y hay que recordar que ningún edificio español, europeo, está preparado para evitar el contagio por enfermedades respiratorias como este coronavirus. Por lo tanto, en cuanto cerramos las ventanas y las puertas, que sería lo que haríamos cualquier otro invierno, se va acumulando el virus en los aerosoles y llega a cualquier rincón de la habitación en la que estemos si hay suficientes personas y si hay una que está exhalando el virus. Lo está exhalando continuamente. Y os digo que los edificios no están preparados, ¿por qué? Pues porque cuando una persona fuma, si hubiese una persona solo fumando continuamente en una clase vuestra, por ejemplo, del curso pasado, antes de la pandemia, a que os llegaría el olor del cigarrillo a todos, os llegaría a todos. Si en un cine hay alguien fumando, llegaría a todos. Tardaría más porque un cine es más grande, ¿no? Bueno, pues no están preparados para eso. Hay sitios que tienen mucha ventilación, hay empresas que sí que tienen mucha ventilación, pero normalmente las empresas lo que hacen es, en invierno, para ahorrar energía, recirculan el aire. Por lo tanto, lo que hacen es, si en un despacho hay virus, lo reparto por toda la empresa y así nos infectamos todos. Eso es un problema. Por lo tanto, como no estamos preparados para unos interiores bien ventilados, por eso ha habido que cambiar. Como no hemos podido hacer colegios nuevos que tuviesen una ventilación fantástica, pues ha habido que abrir ventanas, ventilación cruzada, etcétera. O sea, el virus no cambia nuestro comportamiento cuando hace más frío. Y de hecho, las regiones más templadas habéis tenido más suerte a lo largo de la pandemia que zonas más frías. Pero también depende de que mantengáis el comportamiento, porque como te confíes, y os ha pasado quizás a lo mejor en Murcia, en esta segunda o tercera oleada, pues también puedes tener mucho contagio, porque acaba haciendo frío siempre, claro. De acuerdo, o sea que el virus no tiene mayor resistencia o menor a la temperatura, sino que es lo que influye en nuestro estilo de vida, ¿no? Propiciado por esa alta o baja temperatura en las que propiciemos más la ventilación. Sí, ¿vale? Fundamentalmente somos nosotros y nuestro estilo de vida. Vale, pues eso es una cosa que no teníamos muy clara, yo al menos. A ver, ¿alguna pregunta más? Puedes venir por aquí, el alumno, y después una profesora, María. Por ejemplo, antes de la pregunta, al aire libre, si estamos al aire libre, el virus, si estamos fuera al sol, etcétera, al aire libre, el virus lo exhalamos y se libera al aire. Pero se libera al aire y a lo mejor con la luz ultravioleta algo se inactiva, pero da igual porque es que se ha difundido tanto entre tal volumen de aire que en realidad ya no llega a tomar una concentración que nos llegue a contagiar. O sea, que se juntarían las dos cosas. El exterior es 10 veces menos arriesgado que un interior mal ventilado. Eso es importante. Siguiente pregunta. Adelante. Buenos días. Previamente has comentado que a las personas a las que se le está aplicando quimioterapia no se les puede vacunar con regulación. Mi pregunta es, ¿de qué manera afecta el virus
distinto a las personas que se le aplica quimioterapia y por qué no se le puede vacunar con esa normalidad. Sí que se les puede vacunar y de hecho lo necesitarían más que nadie. Lo que pasa es que su sistema inmunitario, en el momento en que tienen el máximo de quimioterapia, está muy dañado. Entonces, su sistema inmunitario responde muy poco. Lo ideal es, si a una persona se le va a empezar una quimioterapia, que se vacune justo antes de empezarla. Es decir, si en cuanto tengamos dosis se podrá implantar eso, o se le vacuna inmediatamente después de acabar la quimioterapia y recuperar su sistema inmunitario, que eso se le suele medir a las personas con cáncer. Son las que más lo necesitan, pero no lo pueden aprovechar igual de bien si tienen el sistema inmunitario dañado. De hecho, las personas en quimioterapia suelen tener particular cuidado con no contagiarse de otras infecciones en general, porque tienen menos defensas. Gracias. María. Buenos días. Bueno, muchas gracias por transmitir información. Creo que a los alumnos se lo decimos siempre, que los investigadores deben transmitir la información, que es muy importante y sobre todo, como ha dicho Mariel, pues tan clara que yo creo que se están enterando de todo. Yo tengo dos preguntas. Una, que no sé si es un bulo, que hay alguna relación entre los grupos sanguíneos y la inmunidad que tienen ellos. Por ejemplo, el grupo 0, que creo que es diferente al resto de grupos. Y dos, que también no sé si será real o no, pero el protocolo para la síntesis de la vacuna creo que está accesible a todos, bueno, evidentemente a los laboratorios, a todos los países, y no sé si será por problemas económicos, normalmente esté muy relacionado, que nosotros dependamos tanto de determinados laboratorios y no se pueda ahora mismo fabricar a nivel estatal, o sea, sin el coste que tenemos que estar pagando o en un momento determinado un laboratorio corte el suministro de dosis, ¿no? Entonces me parece que si eso es así, pues ya sabe por qué, ¿no? Y tendríamos ahora mismo en una pandemia que es algo totalmente, que la hemos explicado algunas veces, jamás pensábamos que iba a vivir una, pues que si se pueden sintetizar y está todo el protocolo para hacerlo, el depender de laboratorios privados, bueno, Bueno, realmente en España no teníamos ni una sola fábrica capaz de hacer vacunas humanas. En la anterior pandemia, la de la gripe A, que fue muy benigna, se intentó montar alguna fábrica de vacunas humanas, pero como fue muy benigna, pues aquello no cuajó. España somos un país que primamos mucho más el turismo que la industria tecnológica y eso nos está pasando factura claramente. Y nos está pasando factura con esta pandemia y nos está pasando factura también con cualquier otra vacuna. Las vacunas tardan más en llegar a España que a otros países que son fabricantes. Los que están en el círculo de fabricantes, pues les llegan antes las vacunas. Aquí tardan más, siempre. Y yo he estado siguiendo muy de cerca las vacunas, tardan más, pues a lo mejor un par de años más, bastante más. Ahora mismo lo que se está haciendo es, para cada tipo de vacuna, hay que tener un tipo de fábrica. Hacer las fábricas para que fabriquen estas vacunas, para que las produzcan a gran escala, no es nada fácil. Es uno de los aspectos difíciles de toda la investigación, el desarrollo y la campaña de las vacunas. Es una de las cosas difíciles. Es como quien sabe cocinar fantásticamente, pero en cuanto pone un restaurante ya no da con las cantidades y no puede cocinar para un gran número de personas, ¿no? O quien está en las cocinas de un colegio no es lo mismo que cuando cocinas en casa. Hay que cogerle el truco. Y de vez en cuando, pues esas fábricas tienen alguna incidencia y, claro, en cuanto hay una incidencia se caen. En España lo podríamos hacer, sí, pero tendríamos que hacer las fábricas. Tendríamos que construir primero las fábricas y, además, tener a las personas con experiencia en ello. Nos hemos puesto las pilas desde el día que acabó la Semana Santa del año pasado y empezamos desde el CSIC, empezamos a negociaciones para hacer fábricas. Ahora mismo ya estamos en la primera vacuna del CSIC, ya se han producido lotes de calidad clínica para los ensayos clínicos, están a punto de empezar en cuanto se aprueben por la Agencia del Medicamento, etcétera. O sea que sí que lo estamos haciendo, pero no es nada sencillo y además hace falta tener el conocimiento. Si todas esas personas que formamos no las apoyamos aquí y se van al extranjero, jamás tendremos ese conocimiento. O sea, no es decir, tengo los métodos, voy a hacerlo. Hace falta que las personas lo hagan. Y entonces por eso es muy importante que ahora la ciencia se haya visto
cómo puede contribuir, lo importante que es, y todas aquellas personas que os guste la ciencia, chicos y chicas, dedicaros a ella, porque va a hacer falta y porque yo creo que tenemos que convencer de que tenemos que tener más tecnología y más investigación y más conocimiento en España para poder aprovechar a todo el potencial humano que tenemos una formación fantástica. Entonces, se podrían hacer más fábricas, sí, pero nos hacen falta las personas, aparte de las paredes de la fábrica, digamos. Y luego es difícil. Muchísimas gracias. El grupo sanguíneo, sí. El grupo sanguíneo. Sí, tienen un cierto efecto los grupos sanguíneos. Hay gente que es un poco más vulnerable y gente que es un poco menos vulnerable. Pero muy por encima de eso, del pequeño efecto que tengan los grupos sanguíneos, está, por ejemplo, el ser hombre o mujer. El riesgo de los hombres es superior a todas las edades. Creo que empezando a partir de los 20 años, porque el riesgo que tenéis hasta los 20 años es muy bajito, es superior, es como casi el doble el riesgo de los hombres de tener enfermedades graves y de fallecer. Y luego la edad es un factor de riesgo muchísimo más potente que el grupo sanguíneo. O sea que por eso realmente, y aparte como con el grupo sanguíneo no puedes hacer nada, tampoco se le ha prestado mayor importancia. Es un efecto muy pequeñito. Es más importante el efecto del modo de vida. Es mucho más importante las personas que han tenido una alimentación inadecuada durante un cierto tiempo y han desarrollado el síndrome metabólico, que son resistentes a insulina, tienen glucemia, han comido muchas grasas saturadas, muchos alimentos dulces, así que cuidad vuestra alimentación desde que podáis, porque también hay bastantes jóvenes, sorprendentemente, que incluso con unos cuantos años de muy mala alimentación ya desarrollan un desequilibrio de su metabolismo que les dura para siempre, eso ya no tiene vuelta atrás. Así que tener cuidado porque precisamente con estas infecciones y con otras de carácter inflamatorio es un factor de riesgo más importante, desde luego, que los grupos sanguíneos. Muchas gracias y también por los consejos en cuanto al estilo de vida que debemos de llevar, que es muy importante. A ver, más preguntas. En el chat, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? A ver, lo abro. Es que vamos a ver. Hay una, sí. A ver, sí. Alumnos de segundo I preguntan sobre las nuevas mutaciones, ¿se va a poder erradicar el virus o por el contrario van a seguir habiendo nuevas cepas continuamente? Y si se van a necesitar vacunas todos los años. A ver, este virus, a pesar del follón que nos ha causado, esta tragedia que nos ha causado la pandemia por todo el planeta, tiene una cosa buena y es que varía poco. Claro que sí, varía poco, pero se multiplica muchísimo, pues bueno, acaban surgiendo variantes. Toda la vida varía. Nosotros también vamos teniendo mutaciones. Todas las personas estamos acumulando mutaciones regularmente. Una de las mutaciones, por ejemplo, es el cáncer, ¿no? Tiene lugar alguna mutación en alguna célula de nuestro organismo y la mayoría de las mutaciones hacen que esa célula se muera, pero unas pocas hacen que esa célula se multiplique más. Eso es el cáncer y crece, ¿no? Bueno, pues con este virus pasa lo mismo. La mayor parte de todas las mutaciones que se generan cuando se está multiplicando el virus en gente de todo el planeta, hacen que este virus vaya peor. Básicamente las mutaciones están en su libro de instrucciones y si el libro de instrucciones tiene errores, en general es para peor. De vez en cuando, muy de vez en cuando, hay una mutación que podría ser mejor. Entonces, lo que sí que ocurre con los virus es que, bueno, hay variantes, se están generando variantes, hay variantes que surgen y vuelven a surgir y vuelven a surgir, porque son aquellas en un pasaje de las instrucciones en las que no pasa mucho, no importa mucho, se tolera que haya mutaciones. Entonces, esas surgen varias veces. Y como las cepas van a su aire y dependen del comportamiento humano, de vez en cuando alguna cepa entra en un brote muy grande y esa cepa se impone. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando en Europa no había prácticamente nada de virus multiplicándose y en España dimos la campanada de que empezamos a tener una segunda oleada en julio. Aquello empezó con un brote que fue muy, muy difícil de controlar, que fue el de los temporeros de Lérida y Huesca, ¿vale? En la franja fronteriza entre las dos provincias. Bueno, aquella fue una variante que se impuso rápidamente en toda España, eclipsó a todas las demás que había antes, incluso las chinas que teníamos, y como prácticamente solo había virus en Europa, en España, o sea, todo el virus de Europa estaba prácticamente en España y a España se podía venir como turista, todos los turistas que vinieron a España y tuvieron comportamiento de riesgo, el virus que se llevaron de vuelta a casa fue ese virus de los temporeros.
fue una variante que se impuso muchísimo y estuvo dominando en toda Europa durante julio, agosto, septiembre. Entonces no lo sabíamos tan directamente, pero claramente se estaba transmitiendo mucho mejor que las anteriores, las eclipsó totalmente. Finales de septiembre empezó la variante francesa. Octubre, noviembre empezó la variante danesa, que además se transmitía a los bisones. Diciembre empezó la variable británica, la sudafricana. Enero ha empezado la variable brasileña. Esto es normal que ocurra. Están continuamente y unas se imponen más que otras dependiendo en parte de cuáles sean las medidas de contención, cómo las sigan las personas y en qué brotes entre la variante. Es muy difícil diferenciar todo esto de si el virus intrínsecamente tiene más capacidad de transmitirse. Creo que para el virus que mejor se transmita será el que tenga más ventaja. Entonces, si se selecciona un virus que de verdad ha logrado dar con unas instrucciones que le permiten transmitirse un poco más, pues será el que vaya teniendo ventaja frente a otros. Pero depende mucho de nuestro comportamiento. Ahora bien, que ese virus, además de haber adquirido la capacidad de transmitirse más y no ser una variante más de las que suben y bajan, ya os digo que la española casi desapareció, ¿eh? O sea que han ido subiendo una tras otra y está ocurriendo en todo el mundo. Donde menos se analiza, surge menos. ¿Por qué ha surgido la británica en Reino Unido? Porque es el país que analiza más secuencias que todo el mundo junto. O sea, analizan muchísimas. Entonces, que además esa variante de transmitirse muy bien, es decir, que además una persona que tiene una mutación determinada, que encima sea rubia y tenga un pie pequeño, es purita casualidad. Es decir, que esa variante además se escape de las vacunas o se escape de la respuesta inmunitaria es puro azar. O sea, que es que la gente lo ha ligado como si todo tuviera que ir junto y no tiene por qué ir junto en absoluto. La presión de los virus frente al sistema inmunitario siempre la hay, pero la ha habido con todos los coronavirus y los coronavirus nunca se han escapado de la respuesta inmunitaria. Porque en esta batalla entre los virus, entre el coronavirus y el sistema inmunitario, claramente quien gana es el sistema inmunitario, sin ninguna duda. La respuesta inmunitaria que tenemos a este coronavirus es perfecta, es muy buena, es fantástica. No es como un SIDA. El SIDA acabábamos teniendo una inmunodeficiencia al cabo de los años. El SIDA se cargaba el sistema inmunitario. La malaria atenúa mucho al sistema inmunitario. Tenemos muchas infecciones que castigan mucho al sistema inmunitario. Aquí no, aquí el que gana es el sistema inmunitario, es muy potente. El sistema inmunitario está detectando muchísimas regiones del virus con sus linfocitos T, citotóxicos, los que eliminan a las células infectadas, y bastantes epítopos de las proteínas del virus. Por lo tanto, no hay por qué esperar que una característica que haya podido adquirir el virus, que es lógica y es que se transmita mejor, cuando estamos poniendo muchas barreras, el que se transmite mejor claramente es el que se impone, con que además, como os digo, sea muy alto o tenga los pies pequeños, no tiene nada que ver. Entonces, no hay por qué esperar que se escape. Y de hecho, las primeras variantes se han controlado bien por las vacunas y las primeras variantes, sobre todo, se han controlado muy bien por el sistema inmunitario de la gente. Hay una que es un poco curiosa y que son datos muy contradictorios, que es la de Sudáfrica. Hay datos tanto a favor como en contra de que se controle peor por el sistema inmunitario y todavía son muy preliminares. Yo no sé qué decir, no los entiendo. Son datos que científicamente son incompatibles. Algo ha debido pasar en algún lado, que hay unos datos que son incorrectos, pero no sabemos cuáles. O sea que no hay por qué esperar. Vacunarse todos los años sería cuando el virus variase mucho, como el de la gripe, por ejemplo. Y todavía este no es un virus que varíe mucho. Sigue siendo como los otros coronavirus. Luego no sería de esperar. Habría que vacunarse cada cierto tiempo si usásemos las vacunas por la vía más eficaz, que es la vía respiratoria, pero por ahora se está vacunando por una vía menos eficaz, que es la vía intramuscular, menos eficaz para vacunar de enfermedades respiratorias. Lo ideal es entrenar a tu policía de élite, entrenarla en el sitio en el que va a tener que luego operar, ¿no? Es decir, cuando tú entrenas para una carrera ciclista, pues si puedes vas a entrenar justo al puerto, que luego va a ser una de las etapas, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo. Si tú entrenas a tu sistema inmunitario a través de las mucosas por vía respiratoria, ese es un entrenamiento mucho más eficaz y ese sí que protege de la replicación del virus en las vías respiratorias. Y esa es una de las mejores vacunas que se están desarrollando en el CSIC, pero que va más lenta, es la más lenta de las que tenemos. Pero esa sería la mejor manera, vacunar por vía respiratoria. Pero lo que pasa es que la vacunación por vía respiratoria, que es muy buena,
es de poca duración, a lo mejor dura 3, 4, 5 años. Entonces habría que volver a vacunar, no porque el virus varíe, sino porque en la zona respiratoria la vacunación no es tan duradera, pero sí más potente. Pero no, yo no creo que haya que vacunar cada año. Se está, en cualquier caso, por si acaso, yo lo veo improbable que se escapen del virus. Por si acaso, estamos todos los científicos analizando todas las variantes, toda la inmunidad, todas las vacunas se están mirando, por si acaso están haciendo vacunas ya frente a las nuevas variantes, pero bueno, no es para agobiarse. En cualquier caso, si hay nuevas variantes, ¿cómo se defiende uno de la variante británica y cómo se defiende uno de la variante que ahora está en España más abundante? Exactamente de la misma manera, minimizando el contacto entre personas para no contagiarnos de unas a otras. En nuestra campana. Con ventilación, con mascarillas bien ajustadas, con actividades al aire libre. O sea, la manera de defendernos es exactamente la misma. Una variante no atraviesa la mascarilla. Una variante no se acumula en el aire si tienes una ventilación cruzada. O sea, que la manera es la misma. No le echemos la culpa de que nos estamos contagiando a que ha venido no sé qué variante y vamos a controlarla como sabemos controlarla. De acuerdo. Bueno, vamos a darle paso ahora a Pedro Sánchez, anterior director, que Margarita lo conoce personalmente porque cuando estuvo aquí coincidieron, porque él quiere hacer una pregunta, dice que como es un poco larga, la va a hacer él de viva voz. Pedro, cuando quieras. Hola Margarita, muchas gracias por tu generosidad con el Florida Blanca y gracias al equipo directivo por el programa que nos presenta. Antes de hacer la pregunta también quiero que mande un afectuoso saludo a otro ponente del CSIC que también nos ilustró, Enrique. Bueno, voy con la pregunta. La pregunta es bastante personal. Yo he leído que, bueno, yo actualmente soy positivo asintomático y llevo ya 7 días. Estoy contando los días del calendario sin síntomas. Yo he leído que los anticuerpos no son para siempre y que posiblemente podríamos tener que vacunarnos como con la gripe todos los años. Ahora acabas de decir que posiblemente no, que el sistema inmunitario recuerda y demás. Mi problema es que yo ahora debo estar generando anticuerpos, espero, y eso que te digo, que pienso que he leído que no son para siempre. Sin embargo, yo en 2016 generé IgD, lo cual me hizo perder el riñón trasplantado, y a 5 años posteriori, hoy en día, tengo un panel reactivo de anticuerpos del 90%. O sea, a mí me han dicho que son para siempre. Entonces, quería saber un poco si esos anticuerpos que estoy generando tienen que ser para siempre y si no me puedo quitar lo otro que me atan a una máquina. Los anticuerpos duran para siempre cuando hay una continua estimulación de su producción. Es decir, si uno se queda con una infección persistente, entonces con la infección persistente se tendría continuamente estimulación de los anticuerpos y persistirían siempre. Por suerte, el que desaparezcan quiere decir que no hay una persistencia tan potente del virus, ¿no? Y desaparecen un poco. La otra circunstancia no la sé exactamente, pero supongo que es que tendrás una presentación continua del antígeno que estaba causando esa generación de anticuerpos. Por lo tanto, eso es lo que te diría que te durasen más tiempo, ¿no? Supongo fue el riñón y ya me lo extirparon hace 1 año y pico y sigo con ese... Hombre, año y pico es poco, o sea, quiero decir, los anticuerpos persisten más tiempo. De hecho, por ejemplo, de la vacuna de la viruela, que se dejó de vacunar en España hace 30, 50 años, todavía hay gente que puede tener anticuerpos y linfocitos de memoria, ¿eh? Nosotros los estamos detectando ahora en el laboratorio, por ejemplo. Pero los anticuerpos frente a cualquier infección tienen que desaparecer, porque si no desapareciesen, la sangre se nos iría haciendo sólida. Es decir, si tenemos anticuerpos frente a la gripe, al coronavirus 1, al coronavirus 2, al 3, al virus respiratorio sincitial, al virus del catarro 1, al virus del catarro 17, al adenovirus, en fin, a todos, pues se nos haría sólida la sangre. Entonces, lo que tienen que hacer los anticuerpos es, al cabo de un tiempo, desaparecer. Es decir, tienen una estabilidad y van desapareciendo. Igual que nuestros linfocitos tienen que dar un paso atrás. Una vez que han hecho la intervención de urgencia, se retiran, bajan los números y se quedan de memoria. Se quedan muy entrenados, pero en números muy bajitos. Entonces, esa es la capacidad de nuestro sistema inmunitario de reaccionar.
quien haga anticuerpos, además de hacer anticuerpos, porque se hacen antes, habrá hecho toda la inmunidad celular y más cosas de la inmunidad que no he contado. O sea, la inmunidad es completísima porque lo que nos ha permitido es sobrevivir frente a cualquier tipo de insulto por cualquier tipo de patógeno. Y los patógenos tienen estrategias alucinantes para intentar infectarnos, porque si no, no sobreviven. Entonces, nuestro sistema inmunitario, el de los mamíferos, es espectacular de bueno. Incluso se complementa con que la madre le puede pasar parte de su sistema inmunitario al bebé cuando le da la leche materna, la lactancia, ¿no? Le pasa anticuerpos. Bueno, pues es muy potente y entonces tiene muchas más cosas. Si alguien genera anticuerpos, ha generado todas las demás partes del sistema inmunitario. Incluso quien no genera anticuerpos, si ha tenido la infección, ha generado respuesta inmunitaria. Y si ha estado protegido en la primera infección, estará, y si ha tenido pocos síntomas, lo estará con razón de más en la segunda. O sea que realmente si uno tiene cuidado de no exponerse a una dosis masiva, a una situación de muchísimo riesgo, debe estar mejor protegido en la segunda. Las vacunas actuales no tienen nada que indique que vayan a ser de corta duración. Están generando una inmunidad sólida, buena, son buenas. O sea, no hay nada que haga pensar de que estas van a evaporarse en poco tiempo. En cualquier caso, si durasen solo un año, bueno, un año de avance en esta pandemia es haber ganado muchísimo tiempo, particularmente para las personas de grupos de riesgo tremendo, ¿no? O sea, han pasado un año más y un año más de conocimiento, de investigación de todo el mundo. Yo es que soy incapaz de prever que sabremos dentro de un año, después de lo que hemos avanzado en un año. Yo estoy alucinada. Yo misma estoy alucinada de lo que ha avanzado la investigación, todo el mundo colaborando en un año. Así que aunque durasen poco, serían buenas. O sea, yo estoy casi que no me creo todavía que no solo tengamos una vacuna, sino que haya varias que funcionan. Es que casi todas están funcionando. Es alucinante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Por último, una pregunta de un medio de comunicación de Onda Regional. Susana Azparrein quiere preguntar sobre la importancia de los tiempos en la administración de la segunda dosis. Sé que se habla de 21 días de intervalo, de 28 días, incluso de más de 40. La pregunta es, ¿se ha podido ya demostrar cuál es el intervalo adecuado? Hace falta un intervalo mínimo. Es el tiempo en que un linfocito inexperto se activa y, como mostraba, hay algunos que van a producir anticuerpos, pero hay unos pocos que se acaban de formar y que van variando genéticamente su composición de anticuerpos hasta que son capaces de hacer anticuerpos de muy alta calidad, de muy alta afinidad, con mucha fortaleza de unión al virus y que lo neutralizan mejor. Ese tiempo mínimo suelen ser 2 o 3 semanas. Por eso el intervalo es mínimo, el de 21 días. Lo ideal es que, como solo tenemos datos de los ensayos clínicos de vacunar a los 21 días, pues que se vacune a los 21 días. Vamos a hacer lo que sabemos, no vamos a empezar a improvisar cuando ya sabemos una cosa que funciona. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista inmunitario, es de esperar que el sistema inmunitario, aunque se le vacunase 21 meses después, reaccionase también con una segunda dosis muy potentemente, multiplicando por 50 el número de anticuerpos. Es decir, el sistema inmunitario funciona así. Una vez que ha reconocido algo, la segunda vez lo reconoce mucho mejor. Es como quien ve una película, la segunda vez se acuerda más. O sea que ahí no habría problema, pero el protocolo es seguir aquello que tenemos en el ensayo clínico. Con la vacuna de AstraZeneca sí que han hecho este ensayo desde el principio, saber cuánto se pueden separar la primera dosis de la segunda. Entonces, como desde el principio han vacunado a sus voluntarios a distintos momentos con la segunda dosis, con la de AstraZeneca se sabe que hasta 12 semanas dura la protección conferida por solo una dosis. Por lo tanto, si vacunan a las 12 semanas con la vacuna de AstraZeneca, no habrán perdido nada. Y dan la segunda dosis a las 12 semanas y seguirán protegiendo más, pero las primeras 12 semanas habrán estado bien protegidos. En base a eso, en base a lo que los británicos han decidido, que con las de Pfizer y Moderna también lo van a dejar a 12 semanas. Pero es una extrapolación de los datos que se han obtenido en AstraZeneca a los de Pfizer y Moderna. No es muy arriesgada, pero la está haciendo un país, vamos a dejar que ese país la haga y nos comunique con absoluta transparencia los datos que obtiene. Están muy vigilantes, viendo qué ocurre, si tiene algún riesgo, si es distinto en esas vacunas, lo están probando y nos lo comunicarán a los demás, igual que he dicho que antes Israel, que está vacunando muy masivamente
por este acuerdo que ha llegado el Gobierno con la compañía, por cierto, sin conocerlo los ciudadanos, de ceder todos sus datos, pues nos comunicará qué es lo que está haciendo y ya están saliendo datos de que en Israel están funcionando fantástico la vacuna de Pfizer. O sea, y es la que estamos vacunando en España sobre todo, así que va bien. Por lo tanto, 21 días es lo que habría que hacer, pero que nadie se agobie si pasa más tiempo. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Tampoco queremos robarle más tiempo a Margarita, que está pasando media mañana con nosotros. Decirle que no sé cómo expresarle nuestra gratitud y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros esta mañana. Yo creo que ha sido una experiencia, bueno, excepcional para todos nuestros alumnos y nuestros profesores. Gracias también a los alumnos por el interés que habéis mostrado y a los profesores. Y gracias, Margarita, desde mi punto, desde mi persona, personalmente, por dedicar todo tu esfuerzo, tu tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento, pues a luchar por salvar vidas. Porque al fin y al cabo estás trabajando por en un futuro poder salvar vidas, quizás la nuestra, que es lo más grande que tenemos. O sea que gracias de todo corazón y esperamos poder contar contigo en otras ocasiones porque te consideramos ya de esa gran familia que somos el Florida Blanca. Me despido ya y un abrazo muy fuerte, que siga con tanta fuerza y tanta energía para seguir luchando, que lo necesitamos. España necesita personas como tú, como usted. Y nada, muchísimas gracias por tu cercanía y la confianza que nos has dado para estar hoy aquí con nosotros. Gracias a todos los que habéis estado aquí esta mañana en este acto inaugural y que os deseo una feliz semana y que disfrutéis del resto de conferencias que se van a ir sucediendo a lo largo de estos días.